Bueno, Carlos, ¿empezamos ya? Venga, vamos. Si nos estás escuchando ya sabes que hemos vuelto. Hemos vuelto. Me gustó más el libro. Ya no nos puedes escuchar ni en ni en Spotify, ni en la solamente en ebooks o como sea. ¿No les gustó lo que dijimos de... No. No han vetado. Y bueno, pues vamos a volver con algo muy original. No te vas a creer con quién volvemos. Con Stephen King. Otra vez, pero vamos, tío, tenemos que buscar otro autor. Sí. Bueno, ya el siguiente no va a ser Stephen King. Hombre, ya que lo hemos hecho unas poquitas veces. Sí, bueno. Vale. Y vamos a hablar de It, que es una novela sobre miedos infantiles. ¿Tienes algún miedo? Yo tengo muchos, pero infantiles también algunos. De pequeño soñaba a veces que mi familia se convirtiera en zombies por la noche, una especie de zombies, y venían a por mí. Un pasillo muy largo que teníamos, me acuerdo de esa imagen grabada. Y luego también tenía como 3 pesadillas cuando tenía fiebre que se me repetían. Y una de ellas que salía volando así, desnudo, y caía en picado en una especie de zarza. ¿Y tú? Pues yo tengo, no te lo vas a creer de verdad con esta novela, pero tengo miedo a los payasos desde muy pequeño. ¿A payasos? En mi casa, cuando salían los payasos de la tele, de Miliki, sí. Había que quitar la tele. Mi hermana se enfadaba mucho conmigo. ¿Pero por un trauma de la comunión o que te trajeron un payaso? Si yo tendría 4 o 5 años. Vamos, yo ni siquiera lo recuerdo. Esto siempre es de las cosas que te cuentan. Pero si eso no lo llevaban ni maquillado, ni tampoco tenía la nariz roja esta grande. Tenía la nariz como el de Andy Lucas, más o menos. Es que yo ya tengo una edad y la televisión era en blanco y negro. O sea, no sabía ni que era en color. Me enteré después. Pero parece ser que ya me daba miedo de pequeño. Así que leer It ha sido divertido. Sí, una perilla, ¿no? Bueno, venga. ¿Empezamos? Venga, pues vamos con la faena. Adelante. Yeah, we are the boys. Yeah, we are the boys. And trouble is what we like, 'cause we are the boys. Don't get in our way. Don't ever be seen at night when we are around. There's trouble. Our gang is alright. We know how to fight. We beat all the rest. We are the best. Está a punto de comenzar Me gustó más el libro, el podcast donde el cine y la literatura se cruzan y a veces discuten, con Carlos Aceituno y David Hinojosa. Luces, cámara y a leer. Pues aunque ya hemos hablado muchas veces del señor Stephen King, creo que sobre todo para los oyentes nuevos y las oyentes nuevas, podemos hablar un poquito, contar sobre Stephen King. ¿Sabes en qué año nació? Pues en 1947. Muy bien, nació en Portland, Maine, que es donde desarrolla la mayoría de sus historias, en Estados Unidos, claro. Y bueno, empezó muy joven a escribir en la revista del instituto y luego empezó a publicar en revistas, que esto es una cosa que a día de hoy parece como una tontería, pero en esa época muchos escritores, incluso escritores famosos, vivían de publicar relatos cortos en revistas, a veces especializadas en literatura y a veces pues tipo Playboy, que publicaban. Ahora, para nuestros oyentes zetas, ya no son millennials, son zetas, es lo más parecido a publicar en un artículo en internet, en un blog, en una página, ¿no? Que en vez de publicar en revistas, pues muchos escritores están haciendo críticas de cine. Sí, lo que pasa es que antes te pagaban por eso. Sí, ahora cogen al becario. Por ejemplo, una de las revistas que publicaba Stephen King, que es The Magazine of Fantasy and Science Fiction, que es fantasía y ciencia ficción, hacían tiradas de 70.000 revistas, que eso es imposible a día de hoy, no se lo creería nadie. Pero sí, hombre, él lleva a Jaén por la mañana. Lo reparte. Pero es que de esos 70.000, 60.000 eran suscriptores. La primera novela que publicó Carrie, que de hecho tendríamos que hablar de Carrie, que nos la hemos dejado siempre. Es que era por no hacerla, pero bueno, estuvo rondando en la otra temporada. Era una de las que estuvo, pero al final acabamos por It. Tenemos que hacerla porque tiene un libro muy chulo y unas pelis muy guays. La publicó en 1974 y desde entonces ha publicado más de 60 novelas. Todas no, pero muchas han hecho películas muy conocidas como El Resplandor, It, Misery. Christine, sí. Bueno, es que tiene muchísimas. La niebla, La atrapadora de sueño.
Sí, los Tommyknockers. Hoy los Tommyknockers. De hecho, llegó a dirigir una película que se llamaba La rebelión de las máquinas, Sí. Maximum Overdrive, que no es muy buena, la verdad. Es graciosa, a mí me gusta, pero es verdad que no es muy buena. Su primera y última película como director fue un fracaso tanto a nivel de crítica como comercial. Pero lo que sí le gusta mucho es aparecer en sus pelis. Sí, hace muchos cameos. Mira, te voy a dar un dato de mierda curioso. Venga, primero. El primero. ¿Sabías que Stephen King, cuando publicó Carrie, hay dos anécdotas? Una de ellas dice que tenía muy poco dinero y que escribía de cara a... Estaba en una caravana y que escribía de cara a la pared en la caravana. Y que desde entonces se le ha quedado esa manía, y aunque tiene un estudio, se pega la mesa a la pared y se mete en el sitio más arrinconado posible para escribir. Sí. Rememorando eso. Sí, no sé si será hasta qué punto será leyenda, pero él dice que sí, que intenta quitarse todas las distracciones posibles y yo creo que es muy buena idea. Y luego otra fue que me parece que la hija, como era todo, no era ordenador, sino que era a máquina, estaba jugando con las páginas que ya tenía escritas, las tiró al suelo en su historia y el padre se encabronó tanto que le cogió el brazo y llegó a partirse. No sé si fue con Carrie o con otra novela, pero claro, en una época, bueno, él lo cuenta a menudo, tuvo muchos problemas con el alcohol y con las drogas y se le iba la pinza muchísimo. Un poco bastante. Luego se rehabilitó. Bueno, también cuando le dieron el topetazo con el coche, Claro. ahí ya empezó a cuidarse la salud. Lo que sí hay una curiosidad sobre Carrie, bueno, me la voy a guardar para cuando hagamos Carrie. Vale. Y luego, bueno, lo que hemos dicho, la mayoría de sus historias se desarrollan en Maine, en el estado de Maine, y salen muchas veces en Derry, como It o Castle Rock, ¿no? Y además, si podemos buscar algo que tengan en común sus historias, o muchas de sus historias, es como lo sobrenatural forma parte de la realidad. Sí, aparte está metido siempre como... No forma parte como trama principal, pero sí está por debajo. Es como, Sí. como lo ves en su historia y dices, ¿y estos extraterrestres que vienen aquí ahora? ¿O esto del espacio? Siempre es como algo así como... Podría funcionar perfectamente sin eso, pero es como una línea que está latente por debajo Sí, de sí, todas. siempre En tiene- otras, en unas historias cobra más peso, como los Tommyknockers, y en otras menos, ¿no? En la primera noche de las vacaciones, Bill entró en la habitación de Georgie. El corazón le palpitaba pesadamente en el pecho, sentía las piernas rígidas y torpes de tensión. Entraba allí con frecuencia, pero no porque le gustara estar allí. El cuarto estaba tan lleno de la presencia de George que parecía embrujado. Cuando entraba, no podía dejar de pensar que, en cualquier momento, la puerta del armario se abriría chirriando, y allí estaría Georgie, entre las camisas y los pantalones que aún colgaban de sus perchas. Un Georgie cubierto por un impermeable lleno de sangre, con una manga amarilla colgante y vacía. Sus ojos serían inexpresivos y horribles, ojos de zombi, como en las películas de terror. Cuando saliera del armario, sus botas chapotearían al caminar por el cuarto, hacia donde estaba Bill, sentado en su cama, petrificado de horror. Si cualquier noche de esas, mientras él estaba allí, sentado en la cama de su hermano, se hubiera cortado la luz, no habría dejado de tener un ataque al corazón, probablemente fatal, en cuestión de 10 segundos. De todos modos, entraba. Junto con el miedo al fantasma de George, había una necesidad muda y suplicante, una ansia de superar de algún modo la muerte de George y de encontrar alguna manera decente de seguir viviendo. No de olvidar a George, sino de hacerlo menos tétrico. Pero no era tan solo por él mismo que entraba en esa habitación. También entraba por Georgie. Había querido a George. En vida de él se llevaban bastante bien para ser hermanos. Sí, tenían sus malos momentos. Bill podía dar a George un buen coscorrón, o George acusaba a Bill cuando bajaba a la cocina a hurtadillas después de acostarse para acabar con la crema de limón. Pero en general se entendían. Ya era bastante terrible que George hubiera muerto, pero que él lo convirtiera en una especie de monstruo espeluznante, eso era todavía peor. Y hablamos de la historia muy resumida, de la historia en general, de libro y películas. Vale. Bueno, pues yo voy a ser muy sintético, sin spoilers por ahora. Vale. 7 amigos que se juntan en lo que llaman el Club de los Perdedores, son todo carne de bullying, y se enfrentan a una entidad maligna, Claro. a la que llaman It, o eso,
porque no tienen un nombre que ponerle, que habita Derry en la ciudad, y asesina sobre todo a niños y niñas, ¿no? Básicamente empiezan a aparecer en el pueblo una serie de asesinatos, sobre todo de niños, y los niños descubren, los mayores no, que se trata de una entidad mística, que es, ellos lo denominan eso. Sí, además esta entidad se transforma en sus miedos, toma como la forma de los miedos que tienen los niños y las niñas, pero principalmente parece que hay como una forma que es la que conecta a todos, que es el payaso Pennywise, ¿no? que ataca cada 27 años. Bueno, sí. Según la versión, porque en la versión del 90, la película del 90, creo que hacen cada 30 años. No sé por qué, que les hubiera costado dejarlo en 27. Supongo que será como un número más redondo. Yo estaba Sí. buscando y me llamó mucho la atención eso, el simbolismo del número 27. A ver. Y el número 27... ¿Qué dice la cábala? La cábala dice que es el resplandor cósmico de la Tierra, Wow. un símbolo que representa a la Tierra y su conciencia. La Tierra evoluciona hacia condiciones más luminosas y tendrá más vida y será más agradable para la humanidad. Estas son las típicas cosas que no se sabe nunca si los escritores son conscientes o no cuando escriben. A veces yo creo que algunas cosas sí y otras cosas son casualidades que les viene muy bien. Claro, yo creo que el tema de la evolución de la Tierra y el resplandor de la luz y todo eso puede entrar un poco con esta historia. Pero bueno, sigamos, avancemos. Sí, bueno, pues Avance. la historia en el libro y en la primera película está ambientada en los años 50, finales de los 50, mediados de los 80. Bueno, cuando son pequeños, finales de los 50, cuando son adultos, mediados de los 80. En la nueva es finales de los 90. Sí, finales de los 80. Finales de los 80, 2016. A día de hoy, sí, cuando se estrenó la primera. Y bueno, la historia va sobre los recuerdos, sobre la amistad, sobre hacerse adulto, ¿no? Claro. El acoso que se sufre en los colegios, los miedos infantiles, el mal tangible, que esto también es muy de Stephen King, que el mal adopte una forma. Entramos ya en los temas principales con spoiler. Venga, temas principales con spoilers. Atención, alerta spoiler. Si quieres leerte el libro y ver las películas antes, para aquí y dentro de 2 o 3 meses, cuando termines de ¿De leerte la novela? leerte la novela, vuelves a escucharlo. Una señora novela. Sigue por aquí. ¿Cuántas páginas tiene la novela, David? Pues depende de la versión, 1200, 1400. Mira, yo tengo la de bolsillo. Bolsillo, ¿eh? Sí. 1503. Un pedazo de bolsillo. Sí, bolsillo de payaso. Y además, 1500 páginas con letra pequeña y con poco margen. Sí. Esto en una novela de las normales y corrientes que tienen unos márgenes más grandes, más espaciados y una letra más grande, se te podría ir fácilmente a las 2000 sin problema. Los temas, ya hemos dicho, la amistad. La amistad, qué importante es la amistad, pero no solo como la amistad que uno tiene de la infancia, ¿no? Es el vínculo que crean en el grupo. Claro, es que, como ya hemos dicho que ya van a empezar a soltar los spoilers, Venga. la importancia aquí de la amistad es importantísima, valga la redundosa, y es que los chicos que se llaman el Club de los Perdedores pueden protegerse de los abusones o de los chicos que hacen bullying a través de la amistad. Se hacen fuertes a través de ellos. Y también pueden enfrentarse a IT a través de la amistad. O sea, Sí. cuando están todos juntos es cuando son más fuertes. Cuando están por separado es cuando aprovechan pues tanto los acosadores como el payaso para atacarlos. Sí. En la amistad, en esa unión está la fuerza. Ujú. Además, en las películas yo creo que esto es muy difícil de reflejar, claro. ¿Cómo haces que los niños tengan un sentimiento de amistad tan grande, de lealtad, ¿no? Que se ve Claro. todo el rato en el libro, es la lealtad, sobre todo con el líder, con Bill, el tartamudo. He tartamudeado diciéndolo. Bill Denbrough, que es el chico tartamudo que todos los chicos y la chica del grupo lo admiran y están enamorados de él, de cierto modo. Digamos que también Bill es el personaje que ya ha sido víctima de It, ¿no? Sí. Se cargó a su hermano, a Georgie, Ujú. que era el precursor del Capitán Pescanova, con su impermeable amarillo. Entonces Bill ya tiene un trauma y de ahí viene la tartamudez de cuando Sí. perdió a su hermano pequeño. Bueno, la tartamudez la tenía de antes. Bueno, sí, es verdad. Sí, cuando la salen tenía de antes. con la muerte de su hermano, creo que Exacto. se le hizo más fuerte. Y luego ya en la era adulta ya no la tiene, la ha conseguido superar. Y cuando aparece otra vez el payaso de It, le vuelve la tartamudez. Sí. Y este es el segundo tema del que queríamos hablar. El paso de la adolescencia a la adultez, ¿no? A ser adultos. Esa transformación que aquí es muy obvia porque pasan de tener, bueno, en el libro unos 10, 11 años a tener 37, 38. Ujú. En la novela, en la película nueva, creo que tienen 14, 15 años y luego, pues, Creo que unos 40 o
40. Sí, Sí, claro. 40 y pocos, ¿no? Tienen. Para mí, el tema principal, ¿vale? Tanto de sobre todo de la novela, voy a decir de las películas, pero bueno, yo creo que subyace, son los traumas o las cosas que decidimos olvidar. Pues cuando nos agredían, cuando éramos carne de cañón, todos esos traumas, todas esas cosas que están ahí, ¿no? Incluso aquí se va a abrir un melón muy gordo, los sexuales, ¿no? Estos niños están en la era de sus primeras experiencias sexuales. En ningún momento se refleja en la película. Sí es cierto que en la novela una de las cosas que yo echo de menos es esto, porque es como muy atrevida, ¿no? De hecho, los abusones, uno de los personajes lo tienen enfilado porque este chaval, creo que es el gordito, ¿no? Sí, les pilla pues masturbándose. Están dos chicos masturbándose el uno al otro. Beverly la que los encuentra. La chica les pilla eso, pues masturbándose. Y claro, en esa época, pues como que el tema de la homosexualidad era tabú y era como digas algo, te mato, ¿no? Entonces van todo el rato buscándolo precisamente por eso, porque han descubierto que estaban explorándose, básicamente. Esto nos da pie también luego a la escena eliminada totalmente, que ninguna de las dos películas ha tenido valor de hacerlo. O sea, ¿nos metemos ya en esto? Sí, para mí es que está con los temas. Venga, ¿vale? Vamos, adelante. Y es que es súper polémica, ¿no? Y es que cuando la primera vez que matan a It, en las alcantarillas, deciden acostarse entre ellos, tener una especie de... Con 10, 11 años, recordamos. Con 10, 11 años. Claro, esto leído es muy bestia. Muy, muy bestia. Para mí, yo lo entendí, no olvidemos que es ficción, ¿vale? Sí. Yo lo entendí como una manera de no olvidar las cosas. O sea, es como tú no vas a olvidar nunca con la primera persona con la que te acuestas. Te podrás acostar con muchas, pero con la primera, aunque sea un desastre, nunca la vas a olvidar. De hecho, hay como un vínculo. En la película, en la más reciente, la de 2016, lo que hacen al final es como una especie de ritual que se cortan la mano y hacen como un pacto de sangre. Sí. Es lo más cercano a lo que hay con esta relación. Y en la antigua, la de Tim Curry, la de 1990, sí hay algunas referencias a eso, al tema de yo estoy enamorado de todos vosotros, de repente la chica empieza a besar cuando son adultos a todos los que están allí. Entonces como hay una especie de guiño a la novela. Todo este rollo para decir que para mí la novela va de esas cosas que tienes bloqueadas en la mente, de algunas experiencias sexuales que hemos tenido nosotros de jóvenes, cuando nos explorábamos, lo que sea, decía, hostia, yo he hecho esto con mi primo o con mi prima o no sé qué. ¿Algo que quieras contarnos? No, me refiero a eso, que todos hemos tenido eso, o incluso experiencias traumáticas de que nos han puteado en el colegio. Sí. Y son esos recuerdos que se bloquean porque tanto la novela como los libros, los personajes como de esto no me acuerdo, me están empezando a venir recuerdos. Sí. De hecho, bueno, lo de que no se les olvida la primera vez, a ellos no les funciona porque lo olvidan. Luego recuerdan, porque el tema de los recuerdos, que es el tercer tema del que íbamos a hablar, los recuerdos bloqueados. Exacto. ¿No? De adultos no recuerdan nada de lo que pasó. Pero sí saben que están ahí por una promesa. Sí. Cuando son mayores dicen, hicimos una promesa, o sea, se tuvo que sellar de alguna manera, hicimos una promesa, yo vengo no sé a qué, además que muchos no saben ni a qué van. No sabían a qué iban. Pero hicimos una promesa y aquí estamos, hemos vuelto. Sí. Y esto, voy a soltar chapa. Venga, dale. Es que esto es, en Derry y en la mayoría de las novelas de Stephen King en las que hay elementos sobrenaturales, todo está determinado. No hay libre albedrío. Esta novela refleja cómo todo el mundo es víctima de fuerzas superiores a ellas, ¿no? El mundo en el que se desarrolla esta novela no es autónomo, está todo conectado, pero a nivel cósmico, porque hay dos fuerzas cósmicas, valga la redundancia, que parece que dirigen todos los eventos. Por un lado parece que está el mal encarnado en Pennywise, que como hay spoilers, vamos aquí con todo, es una especie de deidad, marino, ¿sí? Sí, es una deidad viene cósmica. del espacio. Es casi de Lovecraft, es algo que viene del espacio y llega a la Tierra. Y por otro lado tenemos a la tortuga, que esta no se refleja en ninguna de las películas. No. Pero la tortuga no es que sea el bien, porque parece que está como un poco pasota, pero es como si fuera otra fuerza que está ayudando de alguna manera. Claro, no está muy claro. Eso ya nos podíamos meter ya, ¿qué cojones? Meternos ya en temas místicos ya de varias. Es como la religión, ¿no? Si tú hablas del libre albedrío, o sea, la religión, yo siempre le preguntaba a mi profesor de religión, digo, el mal existe, Dios existe y es omnipresente y todopoderoso, pero el mal también. Por lo tanto, o no es omnipresente, o sea, porque no puede estar en todos sitios ni es todopoderoso, porque no puede acabar con el mal. Y me contestaban que no, que estaba libre albedrío. Claro. Entonces el mal, el bien que digas, siempre va a ser como, soy tan bueno que dejo que exista hasta el mal.
Y Sí. por eso la tortuga no hace tampoco nada. Pero claro, da ganas de decirle a la tortuga, cabrona, echa una mano. Echa una mano. Echa la mano, que está ahí como le explican las cosas, que en un viaje que tienen ahí súper loco, que creo que eran Bill y no me acuerdo con quién más, y con Eddie. Esto es la novela todo, Sí, ¿vale? sí, la novela. Tienen ahí un viaje. En la película nueva hacen un viaje de drogas Sí. que hacen Mike con Bill, que se pegan un pasote con un peyote o algo así y empiezan a tener alucinaciones. Pero sí, está ahí la tortuga, que no se sabe muy bien qué rol tiene. De hecho, parece que a veces está muerta y parece que ha ganado ya el mal. Claro. Todo esto entendamos que cada 27 años hay como una Sí. especie de limpieza en el pueblo o Sí. de masacre. Hay una parte que en la novela muy chula, muy americana también, por cierto, en la cual los personajes del pueblo, no sé si son en el siglo XIX o así, se vuelven locos y se lean a comprar todos armas y Sí, vuelan para un cargarse- edificio entero. Y vuelan a Se cargan unos bandoleros tipo... Bonnie and Clyde, sí. Pero se machacan la casa entera. O sea, pero sí, a lo mejor hay 300 personas. Todo el pueblo entero disparándoles. Y Destrozan todo. y se vuelve loco. Y luego el pueblo entero no habla de lo que ha pasado. Sí, O sea, porque- acaban de cometer una masacre, o sea, de cargarse. Sí, eso se les olvida. Nadie se acuerda, nadie quiere recordarlo. Exacto. De hecho, esa es una de las partes que sí me gusta de la película antigua. Que cuando la chica dice que estaban los abusones casi metiéndole mano, dice, uno de los vecinos me vio, quería que iba a hacer algo y se dio la vuelta. Sí, y es que- como una metáfora del pueblo. Sí, el pueblo es consciente y lo ignora. Bueno, pero siguiendo con el determinismo, los chavales también, cuando actúan contra Pennywise, parece que es lo que estabas diciendo tú antes. No es porque ellos quieran, es como tienen que hacerlo y de hecho cuando vuelven de adultos no saben ni por qué vuelven, pero saben que tienen que volver. Sí. Y parece que tampoco tienen ahí ni voz ni voto. Es como, tengo que hacer esto y lo voy a hacer. Yo no quiero. De hecho, Claro. hay uno que tira la toalla antes de tiempo, que se suicida. sí. Stan Uris. El judío. Es que, digamos, todos los personajes. Bueno, ya nos conocéis de otros programas y sabéis que somos un poco caóticos y que vamos para arriba, para abajo, y esto es lo bueno también, ¿no? La charla de colegas. Es que tienen el perfil clásico de carne de bullying. O sea, Sí. un negro, un gordo, un judío. Sí, los un, tengo aquí. De hecho, es un el mismo. hipocondríaco. Sí, la chica que es un poco Claro. chicazo, ¿no? Así, Sí, es de como- esa época, una chica que se junta con niños, que hace las cosas de los niños. El otro, el de los 4 ojos, no sé si lo has dicho. Sí, el de las gafas. Y Mike Henlong, que es negro. Sí, bueno, y el tartamudo. Entonces, Además- claro, el judío el que friega la cuchara. Sí, además, fíjate, se me ha ido un poco la pinza y Dale. os he intentado comparar cada uno de ellos con los 7 pecados capitales. ¡Qué maravilla! Me encanta. A ver, tírale. Mira, Bill Denbrough, el tartamudo, Sí. es el orgullo. Tiene todo el rato la responsabilidad. Se echa sobre las espaldas la responsabilidad de vengarse de su hermano. De hecho, es la fuerza que lo alimenta es la venganza de su hermano. Es el líder indiscutible. Nadie le discute. En las películas hay muchos conflictos, pero en el libro todo el mundo sabe que él es el líder y nadie se lo discute. Luego, La gula está claro, vale. Sí, Beverly, la chica, está claro que es la lujuria, pero no porque ella sea lujuriosa, sino porque es lo que provoca, por ejemplo, a su padre. Sí, de hecho, en la novela, como tú bien dices, él se deja entrever bastante que el padre abusa de ella. Sí, sí, sí. Esto, a ver, obviamente lo dejan también, lo dejan caer en las películas, Sí, de forma muy sutil. pero en las novelas se intuye incluso la madre, que en las películas no aparece la madre. Exacto. La madre sospecha que el padre abusa de ella y le pregunta directamente y ella lo niega. Además, bueno, hay una referencia, no es muy sutil, de Stephen King a cuando sale la sangre en el baño de Beverly a la menstruación. Sí. ¿No? Como que es una chica que ya está transformada en mujer. Y de hecho, los chicos están enamorados de ella, todos de su grupo. Claro. Los malos quieren abusar de ella. El padre quiere abusar de ella. Todos. Sí, incluso, bueno, Stephen King en la menstruación y la chica, o sea, como Carrie. O sea, no, Sí, no tengo sí, el sí. poder de Carrie. Ben Hanscom, que es el gordo. Obviamente en la gula, esto no hace falta ni que lo explique. Richie Tozier, que es el gracioso, es el 4 ojos Sí. y representa la ira, porque provoca ira, está todo el rato Tocando las pelotas. Es muy quema sangre. Sí, sí, Está siempre dice la última frase. Sí, de hecho, en la película de 1990, cuando están en el cine. ¿Qué película estaban viendo en el cine? Estaban viendo una del El hombre lobo de Lon Sí, Chaney. El hombre lobo. Que también podemos hablar luego de Sí, eso, ¿no? sí, sí. Se le caen las palomitas porque ellos están en Las un tira, palco. las tira. No, se les caen las palomitas, los matones que están abajo miran hacia arriba
Y este sí. dice, pues he perdido el río. Y le tiran una Coca-Cola directamente, Sí, como sí. diciendo, ya remata la faena. Que Claro. dice, tío, joder. Es que a mí en la película del 90 digo, estos chicos no eran malos, es que los del Club de los Perdedores eran unos cabrones, los Sí, sí. putean. Hombre, pero ya que te van a cruzar la cara, dale motivo, ¿no? Si me vas a dar, pues por lo menos me quedo a gusto. Luego Eddie Karsbrack, que es el niño enfermo, que es un poco así, el niño de mamá, ¿no? Sí. Representa la pereza, ¿no? La falta de independencia, porque no es una pereza física, sino emocional. Él siempre depende. Sí, que lo hagan los demás, que me cuiden los demás. Sí, y de hecho cuando luego de mayor, la novela sobre todo lo dicen, que se busca una mujer que es igual que su madre. Dato de mierda, en la película nueva es la misma actriz la que hace de madre y de mujer. No me acuerdo de cómo se llama, pero es la misma. O sea, maquilla. Bueno, no tiene ni siquiera mucho, porque como es 27 años después, pues le han cambiado el peinado y le han Vale. quitado las gafas. Pues fíjate que ahora que lo dices, porque en la película vieja. No, vive con la madre, que es Vive más, con más la triste madre. todavía. Y es la Sí, misma sí, actriz, sí, vive es con la madre. Ahí es como el director Skinner, un poco. Más o menos. Luego Stan Uris, el chico judío, es la envidia, porque envidia a todos porque son más valientes que él. De hecho, él es un cobardica y lo reconoce. Siempre tenía miedo y antes de cuando ve que tiene que ir de nuevo a Derry y empieza a recordar por qué, se suicida porque no es capaz de soportar volver no a enfrentarse a ese miedo. Hombre, te lo pintan también un poco como noble, como que es incapaz de no cumplir el pacto. Y antes, Eso en la peli nueva, que en la peli, el final vamos, edulcorado. Edulcorado no, o sea, a mí me subió el azúcar y. Vamos, me detectaron diabético después de ver el final de esa. La carta que escribió en la bañera con su propia sangre, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Una carta de suicidio. Bueno, hombre. Sí, eso muy mal. Y por último, Mike Hanlon, el chico negro, porque no me quedaba otro pecado capital sobre todo, la avaricia, pero bueno, he intentado buscarle un sentido. Calzarlo como sea. ¿Por ¿no? qué avaricia? Pues porque se empeña en acumular los recuerdos. Es el único que quiere que todo se quede por escrito. Los demás lo han olvidado y él, como es el único que se queda en Derry y el único que recuerda, su empeño es que todo se quede registrado. Sí, de hecho, mira, esa es una de las cosas junto con la parte sexual que me parece muy atrevida, muy, muy bestia, que me gusta más de la novela y que en las películas se queda ahí a medio camino. Se trabaja más en la segunda. Toda la historia de It en Derry, o sea, los asesinatos, la gente que se volvió loca, el incendio que hubo, cuando desaparecieron 235 habitantes, esa parte que la novela sí te va contando cada vez un episodio de eso, en las películas está un flojito. Y sí es cierto que este personaje se dedica a tener como una especie de libro y es el único que está en el pueblo y que lo recuerda todo. Sí. De hecho, la policía le dice, déjate ya, olvídate, quítate en medio, y es como, y por eso llama a sus amigos, ¿no? Que es Sí, sí. De hecho, la policía parece que como un poco influenciada por el mal, está como diciendo, tío, deja de buscar en la mierda que no queremos Claro. que se sepa. Esto... De hecho, fíjate, Ah. patinazo, A ver. categoría nueva, chispazo. No podría ser, tú A fíjate, ver. chispazo bueno, Que ¿eh? todo- Que el negro... Que no lo estuviera Un soñando todo. Como Resines, Resines. ¿no? Aquí viene la paranoia. Un tipo está en su pueblo, ¿vale? Se están cometiendo una serie de asesinatos, de malos rollos, y la policía, nadie ayuda, todo el mundo lo acepta. Y busca la ayuda de gente de fuera. Y vienen los 7 amigos. 7 magníficos. 7 samuráis. Uh. Bichos, también. Sí. Es curioso. Acabo de caer ahora mismo, ¿eh? Es como, tienen que venir de fuera a matar el payaso porque los de dentro no está. Y vienen 7. Claro. Es que, igual que el número 27, no sé hasta qué punto, seguramente sí, porque Stephen King no le apuntaba sin hilo. Claro, Pero el número 28, 7... el 28 son los días de la luna, porque yo lo pensé, porque son 27 mal año de la muerte, ¿no? O sea, pasaban 28 años y que hubiese una muerte en Derry. Le digo, por lo mejor son las fases de la luna, pero luego busqué el 27. Pero el 7, desde luego, no lo cogió al azar. No, Este claro. número está muy elegido porque es un número súper importante en prácticamente todas las culturas. No, y todo, o sea, los 7 colores del arco iris, 7 días de la semana. 7 notas. 7 colores. Buen grupo ese, ¿no? Sí, Era muy malo. El programa de Rafael Acarrá era... ¿Eh? ¿No había un programa de Rafael Acarrá con 7 notas, 7 colores, algo así? No, había uno que era de Miguel Bosé, que era el séptimo de caballería. Ah, también, sí. Y hablando de 7, el tema número 7, el mal encarnado. Y aquí ya me voy a tirar a la piscina. Dale. No soy el primero, pensaba que sí que me iba a apuntar un tanto y que iba a ser muy original. Luego he visto que hay gente que ha pensado lo mismo que yo. El mal es, consciente o inconscientemente, es el capitalismo. ¡Dale! Este libro es una crítica contra el capitalismo. ¡Viva el mal! ¡Viva la capital! Fijaos, el control y el poder son
invisibles e intangibles. Esto es marxismo puro. No tienen forma definida, se adaptan a las necesidades y a los miedos de la población para explotar y guiar las vidas de las personas, controlándolos desde la violencia, por ejemplo con el racismo, por ejemplo con la policía. Claro. Las instituciones y las corporaciones y todos los sistemas económicos afectan profundamente a las personas, incluso aunque no sean conscientes de ellos. Todos dependen, en cierto modo, de IT. Porque, bueno, esto no lo hemos explicado, pero el pueblo es muy próspero. Todos los pueblos de alrededor son como, tienen muchos problemas, crisis, todo eso. Ellos son prósperos económicamente. Claro, conforme van pasando los años, prosperan más siempre y cuando no miren los asesinatos, no miren los... Porque se perpetúa un ciclo de consumo y explotación. Se alimenta de los miedos y luego, literalmente, de niños y niñas de Derry. Es la clase trabajadora, es el recurso que se explota y es colaboradora necesaria, además, mediante la negación o incluso la justificación de estos costos humanos y ambientales, porque también a nivel ambiental afecta mucho. Es que esto es muy actual, este tema. El capitalismo está destrozando Derry, pero mientras todos están ganando dinero, más o menos, dicen, bueno, no está mal. Más cosas. La sociedad alienada, de la que estábamos hablando antes. Básicamente. Toda la ciudadanía de Derry sabe que existe IT, pero se niegan a verlo. Aceptan que hay niños que van a morir, igual que se acepta en la clase trabajadora que hay gente que va a morir en asesinatos patronales. O cosiendo balones, o haciendo camiseta en Tailandia. E incluso sin víctimas humanas, sabemos que están deforestando. O siempre hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Como Perro Sánchez, en la dictadura mala. Claro. No, pues yo me refiero ya a dictaduras de verdad. O sea, hay dictaduras que tú miras, estas son malas, y estos son como tienen muchísimo dinero, ¿no? Como Arabia Saudí y todos estos sitios, pues eso no pasa nada. Nos llamo yo un mundial de fútbol. Esos son muy amigos nuestros. Claro, a ver si nos patrocinan. Ojalá acabamos, sí. Lo mismo. La comunidad es incapaz de actuar de manera colectiva. Todo el mundo está individualizado, que es también una cosa muy capitalista, y encima es que rechazan ser víctimas, porque se consideran que están bien. Entonces, no quieren que el sistema que está funcionando desde su punto de vista se termine. Bienestar social. Claro. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y todas las familias, especialmente los padres, sí, incluso temiendo por la vida de sus hijos y de sus hijas, evitan que se forme una conciencia de clase que podría desafiar a IT. Cada vez que los niños hablan de esto y hablan de desafiarlo, es como, no, tú no te metas. No te metas que va a ser peor. El miedo como herramienta de control, capitalismo puro. Básicamente. El entender cómo la ideología dominante bajo el capitalismo mantiene a las clases trabajadoras subordinadas mediante el miedo. Es lo que hace que todos sigan con la cabeza agachada. Puede ser perder el empleo, puede ser la inestabilidad económica, el no cumplir con las expectativas sociales. Fíjate que una de las cosas con las que recompensa el payaso IT a los niños cuando se van de Derry y lo olvidan es que todos tienen éxito. Sí. Todos tienen mucho éxito, todos son éxito desde el punto de vista capitalista. Son todos ricos. Un comediante o un locutor de radio, la diseñadora, el escritor famoso, el arquitecto más importante de Estados Unidos. Bueno, el hipocondríaco... Sí, tenía una empresa de limusinas. Sí, pero en el libro sí. En el libro, claro, porque en la antigua no. Bueno, sí, el antiguo sí. Bueno, se ve que vive en una casa bastante grande con su madre, en un castillo. Y en la... castillo, muy bien traído. Y en la nueva creo que no tiene un duro. En la nueva sí dice que es analista de datos o algo así, como se supone, pero ahí no se meten. Es que en la nueva va en una limusina cuando tiene un accidente, creo, o en un coche de alta gama. La perpetuación del sistema que se representa a través del sacrificio de los niños cada 27 años. Y esto también tiene conexiones con mitos de muchas culturas, con los dragones, entregar a doncellas, el mito de San Jorge, que también tiene un origen pagano. El Club de los Perdedores, que representa a la clase trabajadora, pero son los desposeídos y los marginados. Es los sindicatos, básicamente, que se juntan todos entre ellos. Exactamente, porque están fuera de las estructuras del poder y como proletariado se unen y se desarrollan. No te esperaba esta chapa. No, me está encantando. Lo que pasa es que ya estoy viendo los comentarios. O sea, si a mí me han dado cera... Si a mí me han dado cera por 3 comentarios, este análisis a mí me está flipando, me parece súper maravilloso y súper grotesco también. O sea, ya el de los 7 pecados capitales me parecía que tenía chicha y estaba un poquitín...
Este tiene para debatir, pero estoy viendo en los comentarios luego que fue. Creo que alguno de Vox no nos va a escuchar. No, no. Bueno, los chicos desarrollan una conciencia de clase para desafiar al sistema opresor. Hacen un colectivo frente a la individualidad y usan la solidaridad como herramienta para derrotar al miedo, que es la única herramienta de la clase trabajadora, la solidaridad. La burguesía es representada por la población, ¿no? Sí. Las familias que no quieren que las cosas cambien por miedo a que cambien, precisamente. Crisis cíclicas que tiene el capitalismo. En También. este caso, cada 27 años. Cada 27 años cambia. Claro. Y además se representa también con la... Pennywise es un cambiaforma. Puede adoptar cualquier forma, igual que el capitalismo. Bueno, la derrota de It, al final, a manos de la clase trabajadora, es ya una utopía marxista total que consigue acabar con la bestia del capitalismo. E igual que pasaría en la vida real si esto sucediera, esta utopía, la ciudad o la sociedad quedaría en ruinas, quedaría muy frágil. Y entonces es cuando hace falta de nuevo que se unan, a pesar de los sacrificios que han tenido que hacer, que en este caso muere Eddie, alguno está a punto también de morir, tienen que unirse para transformar y crear una sociedad más justa. ¿Qué te ha parecido? Maravilloso. Chapazo. Vamos a perder algún oyente, pero Hombre, ya no echaron los que queden ya no echaron van a ser fieles. Bueno, hablamos ya del libro. Bueno, hemos hablado de capitalismo y vamos a seguir con ese tema, por lo tanto, los miedos. Los miedos. Los Los miedos, sí, me he dejado ese tema importante. Los miedos que ya hablamos un poco en la intro, pero los miedos son muy importantes porque para los niños los miedos son muy reales, igual que son reales en la peli. Claro, de hecho, lo que creo que en la película de nueva está bien jugado es que cambian la época. O sea, quiero decirte, para conectar con el espectador actual, juegan a que los niños tengan nuestra infancia. Sí. ¿Dónde los colocan? En los 80. Sí. Nostalgia, ochentera, pim, pim, pim. ¿Qué es lo que se pierde en esta película al colocar a los niños en los 80? Pues que tanto en la novela original como en la película de 1990, los miedos y los monstruos en los que se transforma muchas veces Pennywise son los de Hammer. O sea, Claro. son el hombre lobo, la momia, la cosa del pantano, ¿sabes? Sí, esto yo cuando vi la nueva me chirrié un poco, pero luego lo comprendí porque es que, El claro, contexto. los monstruos estos de la Hammer o de la Universal a día de hoy, ¿a quién asustan? A nadie. No podría asustar a ningún niño. Frankenstein, el hombre lobo, la momia. Posiblemente no sepan ni lo que es el monstruo del pantano, como La cosa del pantano. La criatura del Sí. pantano, lo que sea. Son cosas que a día de hoy no funcionarían. Y creo que eso sí que es un acierto de Sí. Andy Muschietti, el director de la nueva, adaptarlos a cosas más modernas. Yo hubiera tirado por otro lado, pero bueno. Hombre, ya está lo del cuadro, ¿eh? El cuadro, sí, el cuadro de Modigliani, que parece Marilyn Manson. Está bien jugado, ¿eh? Porque Sí, todos y todas supongo que tenemos un cuadro, un santo, una escultura en casa de nuestro abuelo o de nuestra tía que de pequeño nos daba mal rollo. Sí. O sea, decir, me acuerdo de mi sobrino que se quedaba a dormir en casa de mi madre muy, muy, muy creyente. Y de pequeña decía a mi sobrino, yo no me quedo en casa de la abuela. O sea, está llena de santos y me están mirando. O sea, y sí es cierto que la imaginería tiene una fuerza muy, muy, muy potente, ¿no? Entonces creo que la imagen esta del cuadro conecta muy bien con un trauma pequeño de la infancia de un cuadro chungo que tienen mis padres en su casa y me da mal rollo. Sí, yo creo que ese en concreto es un gran acierto. Sí veo en la película actual un tufo a veces forzado demasiado a la nostalgia ochentera, ¿no? O sea, para empezar te meten al niño de Stranger Things, Sí. ¿vale? Que ya ahí está. Te meten también a la chica pelirroja que también ha estado orbitando por ciertos círculos así ochenteros de la nostalgia. Incluso fue Sí, protagonista. tenía una serie de que también con poderes, ¿no? Sí, era una serie que era También Carrie. era ochentera. Sí, era una serie que era Carrie. O sea, Era- spoiler de la serie, lo siento, al carajo. Sofía Lillis. Pues ya estoy harto de este mundo, no, esa era otra. Algo así, no me acuerdo. No, esa era la de la Bonnie and Clyde, sí, era una chavalito. chica es una chica muy Carrie. Esta mierda me supera, creo que era, Puede ¿no? ser, sí. O algo. Bueno, sí, era un título muy familiar, tenía la serie, Sí. como podemos ver. Y luego encima el momento de Pennywise, que tiene referencia al número 27 de la luz, porque los ciega a todos con la luz, tanto en la película de 1990 como en la película de los 2000, ¿no? Sí es cierto que Pennywise en la
actual, cuando se convierte en esa especie de araña rara con cabeza de payaso y le sale luz de los ojos, hay un momento dado que se le abre la cabeza por detrás y es el Demogorgon de Stranger Things. O sea, el círculo así con los dientes por todos lados, ¿sabes? Como... Sí, los dientes ahí... Sí, en la escena en la que coge al niño Stanguris y le mete la cabeza dentro de la boca. Y esa escena bastante... da muy mal rollo. Sí, para mí, intentando encauzar un poco la conversación, la de los 90 se acerca bastante más a la novela. Me gusta mucho porque es una película, que es lo que estábamos hablando, aunque suene contradictorio, familiar. Creo que es una película de aventuras para los niños, pero de miedo, o sea, un miedo moderado. Tiene toques casi de las primeras películas de Freddy Krueger, de Elm Street. La sangre, como tú bien decías el otro día, que aparece, nunca es de nadie. O sea, incluso cuando hay una escena más bestia, que es cuando el judío se corta las venas, no se ve el corte, se ve la mano en la pared pero la muñeca está apoyada contra la pared. Sí. No, ni una gota. Exacto. Y tiene esos pequeños códigos que hablan, por lo que te he dicho yo, de la chica besando, que te dejan entrever un poco ese tema de ritual, ya sea sexual, ya sea de unión o lo que sea. Incluso lo que hablábamos hace un rato, la escena del hotel me gusta más en esta película. Sí. Porque mientras están apuñalando al bibliotecario, al negro, el gordo, el niño gordo, que ya no es gordo, yo lo voy a llamar así, lo siento, no tengo filtro. Ya me conocéis de otros programas. Sí, que no se ofenda a nadie. Cada niño tiene como una especie de rol. A ver, yo soy el enano, yo soy bajito y punto, esto es lo que hay. Yo me voy a callar. Pues cuando está besando a la chica y se convierte en payaso, que eso es creación de esa película, está muy chulo. Y está todo pasando en el hotel. De añadido en la antigua, es lo que más me gustó, que cuando sale besando, es que me dio mucho miedo lo del payaso, que además salía con la cara llena de maquillaje después de besar al payaso. Y me dio muy, 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 muy mal rollo. Claro, porque es lo que tú dices, esta es más payaso. Sí. Un payaso mal rollero. Y en la de, eso digo bien, Bill Skarsgård, es más un monstruo. Sí, o sea, es totalmente. Garras, colmillos, aunque Tim Curry también tenía colmillos, pero esta es más monstruoso todo. Sangre en las paredes, más... Sí, esto quizá se ha hablado mucho, ¿no?, del cambio de Pennywise, y yo creo que el empeño en no parecerse al Pennywise antiguo no ha sido bueno. A mí me gusta más el de Tim Curry. A mí también. Porque es un payaso. El otro no es un payaso. El otro es un monstruo disfrazado de payaso. Exacto. Incluso es lo bonito, ¿no? Que un payaso te acojone, el típico trauma o el coulrofobia, como se suele llamar. ¿Coulrofobia? Sí. Que, por ejemplo, dato de mierda, que tiene Johnny Depp. Johnny Depp, fíjate, qué curioso. Se pinta en todas sus películas como una puerta, ¿sabes? Y le tiene fobia a los payasos, no puede ni verlo. Pero me parece más interesante que la película sea un payaso y que adopte formas de monstruo que durante toda la película sea un monstruo. Sí, eso para mí no tiene sentido. Y también otra cosa que me gusta mucho de la peli de los 90 es la guarida del payaso. El agua. Ahora si quieres no hablarás de eso. Pero me parece más lógico el dique que están haciendo en los 90, que es un río con piedra, la central esta eléctrica que está en mitad de esa balsa, que es como, joder, está allí al fondo cuando aparece el padre vestido militar flotando encima del agua. Eso da mal rollo. Sí. Y no hace falta meter una música, sino que incomoda. Sí. Y en la nueva, pues como todo más grandilocuente. Ya es como una casa encantada, que al final es como póster gay que hace la casa. El payaso se transforma, no sé, es como paredes oscuras, todo muy, muy, muy forzado hacia el terror. Sí, el ambiente es terrorífico, es de terror. Es de terror, no deja nunca ese tono. No, creo que, bueno, ahora podemos hablar de eso. Sí, es cierto que hay escenas de terror que ocurren por la mañana, que supongo que para rebajar un poco y que no sea todo tan tétrico. Yo creo que una cosa que le falla a Muschietti es que no sabe rebajar a veces. En ese aspecto, la antigua es muy luminosa. De hecho, si la ves, dices, no parece una película de terror. La luz que tiene es de una película familiar. Sí. De aventuras, quizás. Un telefilm. Sí. Lo que te he dicho es que es una película de aventuras, como unos Goonies. Sí es cierto que en la película de los 90, bueno, aparte de que cuando lo ves en 4/3 la ves cuadrada, que ya sí. Cuando la ves en formato cuadrado ya es como toma nostalgia ahí. Las interpretaciones son como ¡ah! ¡Qué miedo! Son todas muy forzadas. Sí. Es cierto que hay unos cambios de cámara de calidad que se ven que están reencuadrado un plano y tiene el grano de haberle hecho un zoom al original. Esas transiciones a través de fundidos son súper ochenteras y eso es lo bueno, que está como
Sí, Esto es regulinchi, pero aquí potencia, ¿no? Sí, es que claro, es muy injusto comparar las dos películas, Claro. porque al empezar una no es una película, es una miniserie para televisión. Exacto. Hablamos del libro Dale. y luego seguimos con las películas. El libro que es de 1986, que es más o menos cuando está ambientado el futuro, los adultos en el libro. Y lo que tú estabas diciendo antes, lo que más llama la atención de primeras es que es un tochazo enorme. Cuando lo coges, asusta. Sí. Y dices, esto no me lo voy a terminar en la vida. Y es muy largo, con mucho contenido, no solo que tiene muchas palabras, que tiene 450.000 palabras, que es una burrada. Fijaos, La sombra del viento, que es un libro que seguro que mucha gente ha leído, 150.000 palabras, una tercera parte. El Quijote, las dos partes unidas, 380.000. Y esto tiene 450.000. Es que es un libraco. O sea que si te has leído It y no te has leído El Quijote, no tienes excusa. El Quijote también yo lo recomiendo mucho. Sí, es muy sí. divertido. Es tocho también, pero son menos palabras. El libro, además, no se sabe ni cuántas copias han vendido. Se sabe que han sido millones. Imagínate, por poco que gane Stephen King con cada libro, son millones solo de este libro. Claro. Es mi preferido, Stephen King. Yo Y tengo sé que de decir- mucha gente que también, ¿eh? Sí. Yo tengo que decir que no lo he leído todo de Stephen King, pero de lo que he leído, No podría. ni él se lo ha leído todo. Hay un meme en internet que hay su hijo entrevistándole que dice: a ver, Stephen, tengo entendido que tu capacidad para escribir es como ¡achua! Mira, aquí tienes un libro. Sí, pues si podéis verlo, es divertido con su hijo. Torreleándole. ¿Cómo se llama? Gil de apellido, pero no Gil de Montaña, no de como Jesús Gil. De Benny, creo que se llama el hijo. Benny Hill. Es escritor también. Y bueno, el libro además está traducido yo creo que a todos los idiomas en los que haya gente que sepa leer. Y el libro es muy profundo, como decía antes, y constantemente hace un primer plano y luego se va atrás, un plano general. Sí. O sea, es primer plano como los de Sergio Leone, de estos que se ven los ojos, Sí. que se vea, yo creo que se meten los poros de la gente y luego, ¡boom!, se va y se ve el universo entero. Y está constantemente metiéndose en detalles que podrían parecer insignificantes, pero que da un contexto muy grande a la historia. Esto, obviamente, es una cosa con la que las películas no pueden competir. No se puede llegar a esa profundidad jamás. Ya lo hemos dicho muchas veces que en otros programas que la película no puede competir con el libro. No, Nunca. son Porque el libro es el libro y la película es la película. medio diferentes. Y porque el libro tiene una trampa que una película no puede hacer, y es que el libro te dirige totalmente. Sí. Es una marioneta. Y este muchacho pensó no sé qué, no sé cuánto, patín, se acordó en aquel momento de tu. Y eso no puede hacer una película. Tú puedes hacer un flashback, pero no puedes decir en qué está pensando el personaje, a no ser que metas una voz en off ahí calca. Que también es lo bonito Ujú. del cine, porque te va a dar una interpretación distinta en cada espectador de lo que puede estar pensando ese hombre. Sí. Son, pues eso, no, es como comparar un cuadro con una canción. Claro. No se puede. Bueno, la película, la primera, 1990, miniserie para la cadena ABC de Estados Unidos. Y está ambientada en 1960, cuando son niños, con también 10-11 años, y en 1990, 30 años después. Dura aproximadamente 3 horas entre los dos capítulos. Yo soy tan inútil que he tenido que pagar 2 veces Amazon. Sí. Lo digo. No está ahora mismo en ninguna plataforma. O sea, si queréis verla de manera medio Yo, legal. os lo digo, es que soy imbécil. Me di de alta en Apple TV, ¿vale? Y eran 8 pavos en Apple TV comprarla y 4 alquilarla. Y le dijimos, eso vamos a Amazon, que es más rápido. Soltando aquí marcas capitalistas para que nos patrocinen, para que vean que no somos tan rojos. Porque es que es muy difícil, igual que con IT, es muy difícil salir de este sistema opresivo. Claro. Y en Amazon, sí, la alquilamos una vez. Bueno, la alquilé. Me quedé por la mitad. Me fui un día por ahí, no sé qué historia. Y la volví a ver y ya se había pasado. Y tuve que pagar otros 4 pavos para ver la otra hora y media de película. 8 pavos me ha costado ver. Y Jeff Bezos, 8 euros más rico. Exacto. Y la otra sí las tenía gratis. La 1 y la 2 de los 2000 sí están en Amazon. Bueno, con la suscripción de Amazon. Pues la película, bueno, la serie esta de la ABC originalmente estaba pensada para ser 8 horas. Iban a ser varios capítulos.
es que es lo suyo. Creo que habría sido muchísimo mejor, habría ganado muchísimo, pero problemas de presupuesto. Es que tiene un presupuesto que es ridículo para estas cosas. Tiene 12 millones de dólares, que para una película, 12 millones de dólares parece muchísimo dinero, pero en cuanto empiezas a pagar gente, esto se te queda en nada. Para grabar 3 horas de película es un presupuesto muy por debajo de lo que deberían tener. La serie, como hemos dicho, es muy blanquita. Sí. No hay sangre, no hay sexo, no hay violencia. Bueno, no hay sexo. Ahí me encanta porque el marido maltratador de la chica queda casi de malote, ¿no? Se blanquea como, ¡ay, no te quiero volver a ver! En la actual sí se ve que es un hijo de puta, ¿vale? Es un maltratador. Sí. Está bien hecho. Pero sí me llama la atención que los besos de la película son súper ochenteros. Es que parecen que están buscando un caramelo con la boca, con la lengua en la boca del otro. Como, de tornillo ahí, datos súper forzados que dices, pero tío... Es que las actuaciones... Sí, pero los besos son... Es que creo que ya lo hemos mencionado, pero el reparto en el primer capítulo de la antigua, sí, creo que no se salva nada más que Bill, el chico rubito este que es el Jonathan Brandis, que es del Club de los 27, que se suicidó a los 27. 27. 27, otro. Mira, igual lo hizo por eso. Hay otro simbolismo por ahí, el Club de los 27. Pues es del Club de los 27, como Kurt Cobain y la Amy Winehouse y bueno... Jimi Hendrix, y todos los Janis buenos. Joplin, Jim Morrison... Y es el único que es medio creíble. Lo demás son... A ver, yo tengo que decir que normalmente los niños en el cine me parecen todos bastante malos. Este chaval no lo hace mal, pero el resto es muy flojo, no saben actuar. Pues fíjate que yo prefiero a los niños... Por lo menos tienen perdón, ¿no? Exacto, yo de la película antigua prefiero a los niños a los adultos. Sí, a ver, en ese aspecto, sí, porque es que de adultos no mejora mucho la cosa y no puedes decir, es que son niños. No. Es que dices, joder, el que hace de Bill de adulto es tan malo. Además, una cosa ya voy a adelantarme a las diferencias, pero lo ponen con coleta y en el libro está calvo. Pero es que es maravilloso porque es súper ochentero. Pero una coleta no se lleva de hace 30 años. Exacto, una coleta, la típica coleta que por delante tienes el pelo corto y la coleta la tienes por detrás. Ay, ¿Sabes? sí, Que no sí, es que sí. tengas el pelo largo entero, no. Y luego el cómico tiene ese bigote, Uy, el de bigote. actor porno de los 80. Sí, bueno, y creo que es el único, bueno, por lo menos es el que mejor actúa. Harry Anderson, que seguro que suena de la serie Juzgado de Guardia, era el juez. Claro. Y además, como hace de cómico, es que creo que le va como anillo al dedo, porque era un tío así. Claro, es que lo hablamos antes, están todos tan estridentes, tan tan expresivos, que como ese personaje es así, pues parece que está en el código normal. Sí. Pero es que están todos pasadísimos. Bueno, además en la novela dejan entrever un poco que le da la coca. Sí. O sea que Harry Anderson le va muy bien. Stephen King, autobiografía. Y el otro que yo creo que se salva un poquito de esta serie es John Ritter, que es el que hace de Ben, el niño gordo de adulto. Bueno, y el bibliotecario, el negro también. El bibliotecario está comedido. Sí, está, es muy serio. Por eso... Sí, pero vamos, no no cambia la cara ni cuando le da una puñalada, vamos. Claro. Y John Ritter os sonará también de Apartamento para 3. Exactamente. El que se hacía pasar por gay para poder vivir con 2 chicas. Que ese argumento nunca lo entendí muy bien. Hombre, en esos años sí. Pero los demás, muy mal. Entre mal y muy mal. Aparte, cuando no lo hacen mal, sobreactúan. ¿Tú crees que esto es culpa de los actores o del director? Yo creo que es culpa del director, porque el director elige el casting la mayoría de las veces y si no puede insistir en hacer una toma y otra, tampoco es el tiempo que tenían. Es decir, no gesticules tanto, baja más la cara y saber en qué código están. Sí, parece ser que tenían muchos problemas de presupuesto por el tiempo, iban como con mucha prisa. Yo creo que dirían, mira, vale, esta toma no es muy buena, pero ya está, siguiente. Estaba asustado, venga, estupendo. Y se gastaron, yo creo que el dinero que tenían se lo gastaron en los 2 actores que hemos dicho, John Ritter y Harry Anderson, y sobre todo en Tim Curry, que para mí es lo mejor con diferencia de la película. Es que es un hit tremendo y solo sale 20 minutos. Sí, y aparte es que es un payaso cojonudo, porque encima se ríe de los... Sí. Bill Skarsgård hace un papel impresionante. No te lo vamos a negar. El tío es un crack. De hecho, me parece que uno de los actores... James McAvoy. Sí, creo que sí. Llegó a decirle, joder, es que mal rollo das cuando te pones lo de los ojos, no sé cuánto. Y dice, ¿el qué? Esto.
Hizo el sí, tío sí, sí, clink sí. y giraba los ojos y dijo el otro. Sí, lo "Cabrón". he leído. Dice, Y se acojonó. Sí, sí. Pero volvemos a lo mismo. O sea, Tim Curry es que es un payaso. Tim Y Curry es un actor bueno. Exacto, sí, a mí me encanta, me encanta. Aparte, maneja muy bien la comedia, Sí. el drama y el terror. Y aquí en la escena de biblioteca, cuando se empieza a reír del bibliotecario y a tocar las narices, que es. Y luego cuando se pone en plan cabroncete. Luego, una cosa muy mala de la película del 90 es los efectos especiales. Creo que esa es la gran cagada, porque son malos para los 90. Cosas Sí. así, por ejemplo, a mí una escena que me daba mucho miedo de niño, que yo le tengo mucho cariño a esta película porque fue de las primeras películas que vi saltándome la censura de mis padres, por así decirlo. Era de, mis padres no están, yo pongo la tele y me encuentro con esta joya. Y me acuerdo que me quedé esta tarde viéndola, ¿eh? Era la escena de la ducha. Las Sí, alcachofas la de ducha agua. del colegio Exacto. con Eddie. Que lo ves falsete porque, claro, ves que el niño se tapa la cintura y dice, Sí. tío, tira la toalla, sal de ahí corriendo. Eso es muy Freddy. Exacto, eso es muy Freddy. Y el momento a lo que voy de que son cutres. Y abre el desagüe y Sí. aparece el payaso que se ve que es como plastilina. Está muy mal hecho, pero me encanta. Es muy Freddy Krueger. Sí. Es verdad que se le coge un poco de cariño, pero es que eran efectos especiales propios de los 60. Bueno, en los 80, el teléfono con la lengua de Freddy Krueger. Que le pusieron un poco más de cariño en ese. También, y más pasta, más cariño y más pasta. Claro, sí, más tiempo. Y para mí lo que más canta de todo es la escena final cuando se transforma en araña. Sí. Y es como las películas de Jason y la Hauser, de Jason y los Argonautas, casi King Kong. Sí, sí, bueno, en stop motion ahí. Ahí es como, madre mía. Además, como que se ve como una especie de doble pantalla, ¿no? Que podrían habérselo ahorrado directamente. Si no eran capaces de hacer una cosa en condiciones, podrían haber hecho otra cosa. Pero ya decíamos, tiene un presupuesto de 12 millones. Y pasamos a la de 2017, que tenía bastante más presupuesto. Un poquito nomás. Nada más que tampoco es excesivo para una película. Esta es para las Escúchame, dos películas. Y esta dura un pequeño... 3 horas. 3 horas. Sí. Y la otra... Dura 5. 5. Un poco más de 5. O sea, ya tiene más, o sea, juega con otra ventaja Sí. también, ¿vale? Sí, eso es una ventaja muy grande. 114 millones de dólares. Lo mismo. No es un presupuesto desorbitado para nada, aunque yo- son yo- cifras muy locas. Yo hay años que no lo facturo. Sí, sí. Estoy ahí este año, a ver si... Pero ingresó 1.173 millones de dólares. O sea, casi multiplicó por 10 el coste. Fue un éxito tremendo. Claro, es que pese a que la película de los 90 sea regulera, hay muchos fans de esta peli, de este personaje y de la novela. Y había muchas ganas de esta peli. La ¿sabes? antigua es de culto. Sí. Y la nueva, para mí, es como película mejor. Pero tengo que decir que me gusta más la antigua. Vale. Andy Muschietti, el director, es el de Mamá. Sí. Creo que es lo más importante que ha hecho, que no, Sí. que no es poco. Y tuvieron un problema con el guión, porque el guión pasó por un montón de manos y lo empezaron a hacer uno, luego lo cogió otro, y al final se quedó como una especie de mezcla de cosas. Y creo que se nota un poquito en la película que no Sí. tienen una idea clara de por dónde van las cosas y van pegando saltos. Aún así, ya digo, como película, a mí me parece que está bien. Actores, sin ser ninguna maravilla, están bien. Sí. Yo creo que los niños están bien y los adultos están bastante bien. Sí. Los niños están todos bien. Jessica Chastain está genial. No sé, ¿eh? El duelo entre adulto y joven, ¿con quién Sí. te quedaría? Yo me quedaría a lo mejor con la niña, ¿eh? Pues creo que sí. Como actuación, sí. Me quedaría con la niña. Pero como personaje, hay una cosa que me chirría que ahora hablaremos, porque en esta película sí que hay un poquito más de sexo. Sin Sí. pasarnos, Claro. porque esto es Estados Unidos. Ah, otra cosa que se nos ha olvidado también en el libro. Sí. La escena de los vagabundos, cuando se meten de niños en Sí, la sí, casa, los vagabundos intentan atacar al niño, no atacarlo, intentan partirle el caca, hablando mal y pronto. Sí, de hecho lo persiguen ofreciéndole felaciones. Sí. Que es lo que le da miedo al otro, que le haga una felación. Bueno, además que tenía 10 años. Creo que es una escena que da mucho miedo en el libro. Hay un cameo muy importante ¡Hombre! de Stephen King en esta película, que es en la tienda de artículos de segunda mano. Compra la bicicleta, Bill compra Silver, ¿no? Que era la bicicleta que tenía de niño, Ah. la compra y el vendedor de la tienda es Stephen King. Le dice, ¿usted no es escritor? Dice, pues entonces puede pagar lo que sea por la bicicleta. De hecho, hay una coña que tienen con Stephen King que se ríen un poco de él y el propio Sí. Stephen King se ríe de él. Precisamente el que viene, el escritor, ¿no? Y ve que tiene su libro ahí encima del mostrador. Y le dice a Stephen King, ¿quiere que se lo firme? Es mi libro. Dice, no me gustó.
no me gustó el final. Sí, claro. Stephen King siempre ha tenido el San Benito de que no termina bien los libros. Bueno, Claro. aparte de que siempre ha sido un autor que se ha considerado de tercera, pero siempre se ha dicho que no termina bien los libros. Que empieza como, no tanto como Perdidos, pero que empieza a desarrollar una historia que luego no sabe acabar. Y hace muchas coñas con esto en la segunda. Para mí un problema que tiene esta película, tiene dos problemas principales. Uno, que se empeña en ser completamente diferente de la película anterior y del libro. Y creo que eso tiene cosas que están bien, por ejemplo, actualizar los miedos, pero creo que a veces se diferencia tanto que no parece la película It, Claro. parece cualquier otra cosa. De hecho, incluso secuestran a la chica cuando es joven. Tienen que rescatarla, cosa que Sí, la eso no novela- pasó, ¿no? Ni en la Porque- novela ni en la película. No, porque en la novela es que Beverly tiene un papel muy importante la primera vez que se enfrentan a Pennywise, Claro. que es la que dispara con el tirachinas, porque es la única que es buena disparando con el tirachinas. De todos los que están ahí, sí, es la Porque única. es como que tienen una especie de poder, que es una cosa también que se echa de menos en las películas. Aquí pasa a ser la damisela en apuros, que la Claro. tienen que rescatar. A Y mí qué es- curioso, que eso que la de los 80 sea la chica la que tenga esa fuerza y la de los 90 tenga esa actitud machista que es como tenemos que rescatar a la chica. Sí, es un cambio que a mí no me gustó. Y hay otra cosa que no me gusta de esta película de Muschietti, y es que el tono es lo que estaba diciendo antes, es constantemente oscuro, constantemente de terror, con música estridente, con colores oscuro verdoso, te provocan miedo, y cuando estás todo el tiempo con miedo es como cuando subrayas todo en un libro. Sí. Si subrayas todo, nada está subrayado. Entonces, creo que le hace falta pararse y respirar. A ver, las películas de miedo tienen que tener escenas en las que te relajas, y no necesariamente que te den el susto cuando te relajas, ¿no? Porque a veces te lo esperas, sino que te creen la tensión de que estoy relajado, va a pasar algo. Sí. ¡Chan! Si estás todo el rato en tensión, al final pierde la tensión. Pero, bueno, es que es una película de terror. Sí. Quizá para tener esa tensión es demasiado larga. Por eso a mí a lo mejor me gusta más la primera, porque la primera es menos terror. Sí. Es más de aventura de niños, que para mí es el mensaje que subyace, ¿no? en todo esto. Existió también la explosión de la fundición Kitchener durante una búsqueda de huevos de Pascua en 1906. Hubo una horrible serie de mutilaciones a animales ese mismo año, por la que finalmente detuvieron a Andrew Ruling, el tío abuelo de quien ahora dirige las granjas Ruling. Al parecer, lo mataron a porrazos los 3 agentes que debían detenerle. Ninguno de los agentes fue sometido a juicio. Mike Hanlon sacó una pequeña libreta de su bolsillo interior y siguió hablando mientras la hojeaba. En 1877 hubo 4 linchamientos dentro de los límites municipales. Uno de los ahorcados fue el predicador laico de la iglesia metodista, quien, al parecer, ahogó a sus 4 hijos en la bañera, como si fueran gatitos, y después mató a su mujer, de un tiro en la cabeza. Un año antes encontraron a 4 leñadores en una cabaña, a orillas del Kentucky, literalmente hechos pedazos. En viejos diarios se habla de desapariciones de niños, de familias enteras, pero no figuran en ningún documento público, y hay más y más, pero con eso podéis haceros una idea. Mike cerró la libreta y los miró con seriedad. En Texas hay una ciudad donde la tasa de crímenes violentos está muy por debajo de lo que cabría esperar en una población de ese tamaño. Se ha atribuido la extraordinaria placidez de la gente que la habita a un elemento del agua, una especie de sedante natural. Aquí ocurre exactamente lo contrario. Derry es un lugar violento en cualquier época, pero cada 27 años la violencia aumenta hasta un punto furioso. «Está sugiriendo que aquí hay un cáncer en funcionamiento», dijo Beverly. «En absoluto. El cáncer no tratado resulta invariablemente mortal. Derry no ha muerto, por el contrario, progresa. De un modo nada espectacular, que no llama la atención a la prensa, por supuesto. Es simplemente una pequeña ciudad bastante próspera, donde pasan cosas desagradables con demasiada frecuencia, y donde ocurren cosas siniestras cada 27 años. Bueno, pues hablamos de las diferencias
que tienen las películas con el libro. Hemos hablado del tema sexual, que Sí. lo intentan evitar en las películas, normal. Sí. Hemos hablado también de la parte mística, de esas dos fuerzas que hay, de la tortuga y ese ente maligno que viene de fuera en modo de meteorito. Pennywise. Hemos hablado también de toda la presencia que tiene Pennywise cada 27 años, ¿no? Son historias maravillosas de violencia que hay en el pueblo. Sí, además, una cosa que está muy chula es que si te vas fijando, los apellidos de los malos se van repitiendo. Sí. El de Henry Bowers, que es el malo principal, se va repitiendo, que es su tatarabuelo y luego su abuelo. Y luego también el agua. El agua, qué importante. agua, importante. El simbolismo que tiene el agua en la novela. Para empezar, el payaso vive en el agua, vive en el Exacto. desagüe. Todo transcurre en lo que llaman en los barrens, que son como un descampado muy grande. Sí, más que un descampado, es Sí, como una una zona especie... salvaje, ¿no? Sí, pero es como un descampado con una zona de charca. Sí, o- tiene un riachuelo que, es, un que- riachuelo, que en el agua siempre realidad está es de cerca. agua grises. Sí, agua sucia también. Sí. Y que están siempre jugando allí. Pues, el típico sitio en las afueras que hay pues maleza y hay cosas que van los niños a jugar. Además, cerca de un vertedero, que de hecho cogen cosas de allí para hacer su club. Y luego también, cada vez que viene este ciclo de los 27 años, viene como una riada, como una tormenta, Sí. como una lluvia fuerte, ¿vale? Siempre viene este ciclo de muerte o de asesinato, violencia, viene acompañado de la presencia de mucha agua. Es que en la novela, la segunda vez que se enfrentan a Pennywise, la tormenta casi se carga el pueblo. Es que es una tormenta brutal que destroza el pueblo. Cuando termina tienen que reconstruirlo de nuevo. De hecho, tanto en la novela como en la película actual, ¿no? Hay una escena en la segunda película actual, ¿no? En la que volvemos a lo mismo, ¿no? A este caso de bullying y de acoso. Unos matones, pero ya adultos, atacan a una pareja gay y acaban tirándolo al agua, que es como empieza la segunda película, ¿no? Se está ahogando este muchacho, se lo está llevando la corriente. Y al fondo aparece que la figura como de un payaso ahí que intenta rescatarlo, y ya sabemos cómo acaba. Sí. Es que siempre está, Pennywise parece que siempre está cerca del agua o las tuberías, como cuando sale del baño de Beverly, Exacto. en los desagües, luego cuando De tienen las la escena, duchas. las duchas, cuando tienen la escena Beverly con su padre, con la señora mayor que se convierte en su padre de Sí. mayor, le sirve un té que Gran luego... cameo ahí de un actor español. Ah, bueno, claro, Javier Botet. Ahí Sí, aparece en Javier la Botet. nueva sale Javier Botet, que tiene dos papeles. Creo que hace el leproso en la Sí. nueva y el padre de... Bueno, la vieja esta. Y sale que en el libro da mucho asco que la señora le prepara un té y cuando ella lo prueba le sabe a agua de desagüe. Claro, en la película antigua, la de Tim Curry, cuando va a coger el té, es un vaso de sangre. Es sangre también, bueno, el líquido también, que es muy O sea, simbólico. Que también es muy de los 80, que Sí. eran como témperas. Cada vez que aparece sangre, era como toda la sangre son témperas rojas. Como... Sí, porque yo creo que tenían, aparte de que no tenían presupuesto, era como que no parezca sangre de verdad, Claro. que esto tiene que ser para familias. Una cosa importante que hemos mencionado un poquito antes con lo sobrenatural, parece que cada uno de los miembros del Club de los Perdedores tenía como algo... Una habilidad. Sí, una habilidad innata que no sabían controlar, no sabían por qué. Como Beverly, que tenía muy buena puntería y no sabían por qué, porque los demás no. Y además, esto es muy valiente, vamos, para Stephen King, porque era una chica. Claro. Es decir, le da el papel de típico masculino, que es lo que estábamos diciendo, De a la francotirador, chica. Eddie, creo que era, el que siempre estaba enfermo, se orientaba por las alcantarillas, que las alcantarillas son laberínticas, son kilométricas. De hecho, el padre de Bill, que era constructor, le decía que la gente se perdía allí y desaparecía. Sí, porque había era una historia que se enorme. perdía a los niños también, sí. Sí, sí. Van teniendo unos poderes y además, como grupo, parece que tienen una fuerza que... Lo decíamos al principio, Sí. que cuando hacen el círculo y se abrazan todos, ¿no? Exactamente. Otra Sí. diferencia también, que a mí me gustó mucho, y es cuando se carga el payaso a uno de los niños malos, que los acosadores se meten también en las tuberías, esa escena del tubo iluminándose, Sí. muy sencilla, ¿eh? Sí, Me sí, parecía niño acojonante. Y cuando se lleva al chaval ¿cómo es? A Henry Bowers, al A malo. ¿no? Powers, se le vuelve el pelo blanco. Eso me encanta. Y en la película lo han pasado, es como una especie de... Y de hecho el escritor lo dice también, bueno, el escritor, el bibliotecario, Sí. que se ha quedado en el pueblo, que fue a buscar y que se le puso el pelo un poco más blanco también. Sí, sí, sí. O sea, ese detalle de que de repente, con un trauma, Sí. se te ponga el pelo blanco entero. Esa escena me encantó. Eso no está en la novela y me parece un acierto total del director. Y luego también, lo hablabas tú el otro día, que cuando es adulto y está metido en un manicomio, porque él admite, supongo que bajo la presión del payaso, en un delirio, haberse cargado a todos los niños. Entonces como que cierran el caso. Y lo meten en un manicomio. Entonces cuando es adulto y vienen los chavales adultos, el payaso lo llama. Y lo llama a través de la luna,
Sí. muy cutre, que se ve la calca puesta ahí. Sí. Y es muy Drácula, que es lo que Sí, tú decías. totalmente. Ese Renfield, cuando está encerrado también en el manicomio, Sí. es lo mismo. Y Drácula le dice, tienes que matarlos a todos. Exacto. Que, por cierto, el actor me pareció que se pasaron de viejo. Se supone que tenían que tener 40 años. El actor tenía 50, pero parece 60. Sí, sí. Sí, pero es muy buena. Esa escena me gustó mucho. Y además es que, claro, Henry Bowers en las películas tiene muy poca profundidad, pero que es un tema que también han dejado de lado, sobre todo en la nueva, que es el racismo. Claro. ¿No? Henry Bowers viene de un padre súper racista que está siempre, desde que era pequeño, quejándose de los vecinos negros. El hijo de los vecinos negros era Mike, el bibliotecario, y él quiere matar a Mike por encima de todo. O Sí, sea, de hecho, en la de Tim Curry de los 90 sí hay una pequeña referencia. Cuando el negro se une al grupo, ¿no? Que es esa escena también muy chula de las piedras, que eso han jugado todos La batalla tirando de las piedras. piedra a la cabeza, así estoy yo. Lo engancha del pecho y junto con los otros matones le dice, tú negro, dice, este negro se ha mudado a mi barrio y mi padre vivía feliz en este barrio hasta que vinieron la familia esta de negro. O sea que no hay más referencias que esa. Sí. Pero ya te está dejando claro por dónde van los tiros. Por eso digo que la de los 90 tiene pinceladas. Sí. Luego también el personaje, hay un cambio brutal. En la película no se nota mucho, porque el papel que tiene es irrelevante, pero Henry Bowers era el miedo que tenían, lo tenían en el colegio, y es el típico matón que te da miedo ir a clase y te amarga la vida porque está en el colegio y tú sabes que te vas a encontrar y que te va a esperar fuera, Sí. y que sabe dónde vives y que sabe dónde vas y que te va a putear. De hecho, en la nueva sí es cierto que al gordo le pone una H en la barriga, ¿no? Que lo raja. Y intenta poner el Entonces nombre. lo saltan en la antigua. En la antigua sí es cierto que tiene esas cosas a veces, otras son demasiado blanquitas o demasiado cliché. Por ejemplo, los malos parecen los de Gris, ¿no? Parecen los pájaros de Beer, los Beers. Bueno, porque eran con los las malos chupas, de esa época. las chupas de Con cuero, el flequillo el de flequillito ese que me de lleva. gominas, a ver, como es casi una caricatura, ¿no? Sí. Venga, llevo chupo de cuero, camisa blanca y tu ya soy malo, ya. Sí, pero hay un arco muy interesante con Henry Bowers y con los malos en general, y es que son niños también. Tienen Sí. la misma edad. De hecho, creo recordar, que es más bruto todavía, que uno de los secuaces de los malos tenía algún tipo de discapacidad. O sea, que no estaba muy bien. Ah, bueno, sí, este es uno Entonces- que en la película nueva lo mencionan muy por encima. Claro, En la antigua y no. creo que con ese es con el que lo pillan masturbándose. Sí, O sea, Patrick que encima Hox- es más bestia. Hochstetter, sí. Es más bestia porque te está aprovechando sexualmente de una persona con una discapacidad. Bueno, no sé si él iba muy mal en el colegio y lo toman por tonto, pero en el libro lo que nos hace ver es que es un psicópata de manual. Porque Sí, el jefe desde sí. pequeño mataba. El Power, sí. El otro. También. El que de hecho. Sí, como que mataba a gallina o le- perro o algo de sí, eso. y lo guardaba en una nevera en un desguace. Sí, de hecho, al gordito creo que lo encierran en la nevera en un capítulo de la novela. Y Creo esconde a alguien en la nevera, la sí, novela. creo que Beverly iba a esconderse en la nevera y cuando abre está lleno de. Bueno, no metía cadáveres de animales, los metía vivos para que se murieran allí. Exacto. Tiene unas escenas terribles de un perro al que iba a verlo todos los días para ver cómo iba empeorando, y que además es el que parece que también introduce el tema de la homosexualidad, porque le ofrece una felación a Henry Bowers, que es cuando el otro le dice, vale, que me hagas una paja bien. La pero típica me la frase chupen, sin ¿no? mariconeo, ¿no? Como, Sí, sí. que me haga una paja bien, pero una Pero, felación. y entonces el otro le pega incluso. Sí, sí. Porque diciendo, y como se lo cuentes a alguien, te mato. Y también, cuando estaba diciendo lo de los niños, los malos que son niños también, Sí. lo que les gustaba era jugar al béisbol. Luego les veías que iban a jugar al béisbol, que eso en las películas no se puede profundizar tanto, pero lo que querían eran ser jugadores de béisbol, tenían pensamientos muy infantiles. Y poco a poco se van volviendo malos. Sí. Y aquí de nuevo es el determinismo, ¿no? Parece que ellos no eligen ser malos, es como que primero el otro por su padre, que le ha metido el racismo, y luego Pennywise, que está todo el rato diciéndolos que tienen que matar a los niños. Es curioso ese cambio de los personajes, hasta que al final acaba convirtiéndose en un psicópata también, Henry Bastante. Bowers, pero muy loco. Ya no distingue la realidad de la fantasía, se le ha ido completamente la cabeza. El papel que tiene la casa, ¿no? En la calle Neibolt. Claro. Es importante en la novela la casa, pero no tanto como en No la tanto. película nueva. Es como un punto más de terror, digamos que cuando éramos niños, pues lo que hemos dicho, había como zonas, ¿no? Pues estaba la casa esta abandonada, estaba la fábrica esta abandonada, estaba este personaje que era como el loco del pueblo, eran como pequeños puntos, ¿no? Y aquí en la película actual como lo centra todo en esa casa. Sí. Cuando la novela es como
Bueno, ahí están los vagabundos leprosos, ahí hay un par de apariciones, no sé qué, pero en realidad el bicho está en el agua. Está, lo que hemos dicho, en esa central eléctrica o hidráulica abandonada que tienes que llegar a través de una alcantarilla, ¿no? Que está como más inaccesible. Sí, que de hecho es muy difícil llegar hasta donde llegaban. Claro. El personaje de Mike, el bibliotecario, que hemos dicho, son víctimas de racismo. De hecho, Sí. cuentan la historia de que su padre era militar y montaron un club porque no lo dejaban entrar en los clubes para blancos. Porque esto parece una cosa loca, pero hasta el 65 en Estados Unidos estaban segregado todo por blancos y negros. Bueno, no se te olvide que a día de hoy hay algún partido político que está diciendo que los menas y la gente se siente en la parte de atrás del autobús. Bueno, A día de hoy. A día de hoy. Algunos irán más lejos. Pues eso, la casa... Yo creo que Henry Muschietti decidió, en un intento de hacer completamente algo diferente, eliminó el tema del agua que hemos dicho antes y además reinterpretó el tema que yo creo que, no sé si es porque quiso, obviamente este hombre habla bien inglés, pero creo que quizá en su cabeza, él es argentino, en la película decían todos flotan, ¿no? Claro, Todos háblanos de flotan. la importancia de la lingüística como filólogo, Todos como profesor flotan de inglés. y tú también flotarás, Y tú ¿no? también flotarás. Esto en inglés no dice flotar como un globo, aunque juega con eso porque va con globos, de hecho, Claro. el payaso. Pero cuando dice float down, se refiere a que el agua te arrastra, porque al final todo el agua, todos los cadáveres, todos los desechos, todo va a parar a la madriguera de It. Alcantarilla. A la alcantarilla. Todo va a parar allí cuando llueve. Toda la vida de la gente va a parar allí. Y eso es a lo que se refiere. Henry Muschietti le da un giro, porque es posible que cuando lo viera de pequeño pensara en flotar y los personajes están flotando literalmente. Sí, están flotando. De hecho, es curioso porque en la antigua los personajes están como telaraña. como telarañas. Sí. O sea, las víctimas están al final de... Digamos que a It lo derrotan dos veces. Una cuando son niños y otra cuando son adultos. Pues en la película antigua, cuando lo derrotan los adultos, o sea, la última vez ya, los personajes atrapados salen de esa tela de araña. Sí. Y sin embargo, en la película nueva, los niños, cuando derrotan por primera vez al payaso, están como flotando, como los amigos de Ulises 21, ¿vale? Sí. Están todos flotando y empiezan a caer los niños, empiezan a caer de esa manera de flotar, Sí. como tú dices, en el Pero aire. van cayendo así poco a poco, no es que se caigan como... Exacto. Y es una interpretación curiosa. A mí no me convence, pero bueno. La tortuga, que ya hemos dicho que en la segunda película, o sea, en la película más reciente, hace algún guiño de que salen tortugas por ahí, pero no tiene... No, no se Una menciona. pequeña referencia. Importante, el ritual de Chut, que es una cosa también que parece que, de nuevo, que no tienen libre albedrío. Ben, el niño gordo, que era el que siempre estaba leyendo libros, descubre ese ritual que tenían en no sé dónde, por Europa, para enfrentarse al mal. Y lo usan, y además es una cosa súper psicológica en la que tienen que entrelazar las lenguas. Y esto lo tratan en la película nueva, pero se inventan una chorrada enorme de que el bibliotecario ha ido con una tribu nativa americana, les ha robado una vasija, les han aprendido a hacer un ritual y luego lo hacen, no funciona y dice, "Bueno, no pensé que funcionara". Y dice, ¿para qué coño nos has metido esta chorrada tan grande? Porque luego al final acaban en la película matándolo a hostias. Sí. Vamos, es verdad que en la segunda le hacen bullying al payaso para Sí. decir, Eso sí me gusta, no ¿eh? vales nada, eres un payaso. Sí, es cierto que la primera vez que se cargan al payaso, se lo cargan, además se lo cargan Sí, sí. en una escena de acción bestia. O sea, Eso parece- niños volando, la típica escena que ¡pah! Chocas Sí, de sí. espaldas contra la pared, te clava un hierro, luego por la cabeza, por no sé qué. Bastante gore, bueno, gore no, pero bestia así para los niños. Es bestia, sí. Y- Incluso sacar un bate de béisbol en un momento Sí, dado. sí, sí, ¿sabes? y sacan lo que sea. Y aquí también usan la violencia, pero luego usan la violencia psicológica, que además me hace mucha gracia que lo insultan llamándolo payaso. Sí. Que no sé por qué. Que a un payaso maligno lo llamen payaso, no sé. Sí, porque supongo que lo que le están diciendo es lo que dicen, ¿no? Hay una forma, intentan escapar por una puerta y dicen, la única manera de que el payaso nos siga es que se haga pequeño. Sí. Vamos a meternos por este túnel que se hará pequeño y podremos atacarle, ¿no? Porque es una araña gigante. Sí, también Entonces, es claro, una escena un poco ridícula porque Sí. se meten por un lado y está la araña ahí como que no puede entrar y ellos salen por otro y la araña no se ha enterado. Y la araña de repente se da la vuelta y dice, ¿dónde vais? Con la cara que lleváis. Claro, Y también un poco raro cuando empieza a decir, bueno, hay una forma también de hacer pequeño a alguien. ¿Cómo?
insultándole. O sea, le estás diciendo el plan al payaso en la cara. ¿Sabes? Y es un poco Payaso absurdo. no es muy listo en la película. Claro, y es un poco ridículo que empiece a decirle, no te tengo miedo, no te tengo miedo. Y que haga el otro. Había estado huyendo hace un rato de que te podía. De hecho, a uno le clava un arpón en el pecho. Sí. Y ahora una araña a 2 metros te pone delante, no te tengo miedo. Antes de que el payaso ya te ha cortado la cabeza con el espolón. Pero bueno, sí en me fin, gusta esa hay idea que- de empezar. Pues la única salida, y esto lo decimos de verdad, que hay frente al bully es enfrentarte al acosador y punto. Poniendo, o sea, no puedes huir eternamente. Que se enfrenten a él y empiezan a decirle, no te tengo miedo, en realidad solo eres un payaso. Yo creo que más que un insulto es eso, es decir, es que eres un payaso. Es que eres un payaso y estás jugando con nuestros miedos. De hecho, se habla mucho del payaso de vuestros miedos son los que me dan la fuerza, vuestros miedos no sé qué, que también es tonto decírselo, pero bueno. Y se empieza a hacer pequeño, hasta que se hace casi un títere, una marioneta. Sí, se ve un muñequillo. Con muy 6 brazos. ridículo. Como el muñequito este de desafío total, y pues lo mismo. Y le acaban arrancando el corazón. Sí. Esto sí que lo hacen en la novela y creo que. Bueno, y en la película. Y en la 90 de los 90 En las dos también, películas, sí, sí. le arrancan el corazón. Pero de una forma más bestia, es más... Y es verdad que a mí me parece un poco ridículo porque da hasta un poco de pena al final el payaso. Claro, es que eso es lo bonito. Que empiece incluso a intentar morder. Claro, él vino a la Tierra solo con la intención de acabar con la humanidad y solo por eso lo matan. Claro, pues es que desde luego, un incomprendido. Y muy importante en la novela es el regreso a Derry cuando vuelven de adultos y se enfrentan un poco primero a los cambios que ha habido en Derry en casi 30 años, y es como una ciudad que no reconoces, y a enfrentarse a los recuerdos que empiezan a volver. En la Claro. novela no recuerdan nada y según van volviendo le va llegando flashazos, ¿no? Porque Claro, aquí estaba la casa de mi padre, Sí. aquí es, bueno, momentos la de la farmacia. que es muy importante. Aquí es donde, bueno, mi padre intentó acosarme, que parece el portero y luego no es el nombre del padre, es el nombre de otro. Sí, porque bueno, los flashbacks que son muy importantes también en la novela y en la primera y en la teleserie, que pues se van mezclando todo el rato. La película de Muschietti decidió hacer la primera de niños, la segunda de mayores. Pero bueno, aún así, en la segunda mayor hay flashbacks metidos de cuando son niños. Incluso otra cosa que me llama mucho a mí la atención, cuando al niño judío se le aparece la momia. Sí. Y la única casualidad que tiene es recitarle a los pájaros. Sí. Claro, es que es igual que cuando el otro le echa inhalador en Exacto. la cara. Y le dice, este inhalador es ácido de batería. Y el otro es como si los miedos los crean los niños, las armas para luchar contra ellos también las crean los niños. Exacto. Es decir, si tú crees que esto va a servir, va a servir. Exacto. Y de hecho, bueno, hablando de recitar cosas, el maravilloso trabalengua. He thrusts his fists against the posts and still insists he sees the coasts. Bueno, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció el trabalengua? Bueno, bien, le doy el C1. El de uno. Yo no lo haría ni en español. Yo esto lo hago con mis alumnos, estos trabalenguas me gustan mucho porque te enseñan a pronunciar cosillas que son complicadas. El triángulo amoroso que se lo saltan en la segunda, en la primera película, perdón. No, está. No se nota tanto, o sea, sí se ve. porque Hay miradita. Le escribe El poema ese está. de tu pelo es Fuego, y me es quemo. fuego de invierno o algo así. Y me quemo en él o no sé qué historia, sí. Sí, pero no se ve tanto que es que en el libro está obsesionado con Beverly. Sí, el niño gordo está, pero a la niña le gusta a Bill. Evidentemente. A Bill le gustan todas. No ha pasado todo. O sea, de escribir poemitas, no sé cuánto, de ser gordo, el bajito, y siempre se va la guapa con el guapo. Lo que pasa es que él lo acepta como diciendo, hombre, claro, si es que Bill es guapo, habla bien, aunque Claro. sea tartamudo. Vaya frase he dicho. Es un líder, si es que lo tiene todo. Yo creo que todos están enamorados de Bill, ¿no? Claro. Un poquito. Entonces, no se enfada con Bill porque tenga a la chica, pero es que dice, es que es normal, si es que se tiene que ir con Bill. Yo también Claro. me iría con Bill. Hay una escena que la ponen de pasada en la película nueva y que no sale en la antigua. Es a un chico que se llama Adrian Mellon, que cuenta un poco la historia de una familia a la que matan a los dos niños, que luego resulta que el padre haya matado a uno a golpes, y este también, que lo maltrataba, se escapa, está durmiendo en un parque y llega la criatura del pantano a perseguirlo. Claro, en la película primera sí hay varias referencias, sobre todo con el chico gordo, que aparece la criatura del pantano. En la novela va de otro palo la criatura del pantano. Y esa escena para mí es la que más miedo da porque está a punto de huir y al final no se consigue escapar. Y además luego lo cuenta Stephen King a través de recortes de periódicos, que es una cosa que le gusta mucho hacer en sus novelas.
Un tema que sí que creo que las películas dejan pasar, igual que con el racismo, parece que no quieren meterse en follones, es el abuso que hay tanto psicológico como sexual, el maltrato físico que tiene Beverly de su marido, Tom Rogan, que en la segunda película creo que sale muy por encima. Sí. Y es que es angustioso porque la controla absolutamente, la maltrata, la humilla, abusa Sí. de ella siempre. De hecho, está mejor hecho, como comentábamos, pero en la antigua, como están los personajes tan histriónicos, queda como muy triste decirlo, ¿no? Pero como, no pasa nada. O sea, como esas películas de los 80 en las que el tío era un capullo y la mujer, ay, sí, no sé quién, no sé cuánto, y estaba como asumido todo. Sí, sí. Hasta que ya ves que le mete la bofetada y dices, espérate, que ya el Sí, código pero- no está bien hecho, ¿sabes? Pero aquí le mete bofetadas constantemente. Sí, sí, en el está- libro, casi desde que se conocen. Sí, de hecho, en la película antigua lo que acabas diciendo es que me he casado huyendo de mi padre, porque el padre Sí. también le caneaba, y dice, me he casado con un tío que es mi padre, que me trata igual de Claro, mal. la escena de la pelea cuando Beverly se va de la casa para ir a Derry, esa escena es brutal, porque es una Está muy bien pelea hecha. física Está muy bien tremenda. hecha. Por eso te digo que la de los 90 queda hasta cutre y la de la actual queda muy, muy chula y muy realista, muy cruda. Pues creo que seguramente nos habíamos dejado alguna cosilla, pero más o menos hemos hablado de todos los temas que queríamos. Sí, yo creo que sí, que hemos hablado de todos los temas. Es una lástima, perdona el caos. Somos caóticos, ¿no? Pero es que hemos vuelto y bueno, es que vamos a decirlo, David. A ver, Nos han hecho un Pablo Motos. sí. Esto es así, ¿no? Nos han hecho un Pablo Motos. Teníamos hoy a Juan Gómez Jurado, que Venga. nos iba a echar una... Sí. iba a hablar, pero no la han jugado. Sí. Y nos hemos quedado sin invitados y ahí estamos David y yo improvisando como podemos. Sí. Buena manera de inaugurar la temporada, ¿eh? Sí, es verdad que hemos estado retrasando esto porque, a ver, Juan Gómez Jurado ha puesto de su parte todo lo que ha podido, pero es verdad que por fechas ha sido imposible, lo hemos ido retrasando y al final hemos decidido grabar sin él. Fechas no. No, bueno, ya está, sí. Quizá para otro libro que le gusta mucho Stephen King, Sí. quizá para otro podamos contar con él si él sigue queriendo. Nosotros encantados. Encantado. Pero no queríamos retrasar más este capítulo y lo hemos hecho los dos solos. Bueno, Carlos, ¿te queda algo por decir? Pues nuestra sección favorita, Los hijos. Bastardos. Pues sí, a ver, el tema de los payasos, ya lo hemos comentado de principio, el miedo a los payasos es muy antiguo. Sí. Para mí, quizá lo más relevante es un asesino en serie que se llamaba John Wayne Gacy, que era el payaso Pogo. Hay un documental en Netflix ahora, Sí. para mí un poco lento y un poco rollo, pero bueno, es Sí. interesante. Asesinó a 33 hombres jóvenes, casi todos menores de edad. Y los enterraba, después de violarlos, los enterraba en el sótano de su casa. Es que era muy listo este hombre, en el sótano de su casa, muy bien. Ahí, donde ¿no? nadie va a mirar. Claro, ahí en Bueno, su casa. pues tardaron en encontrarlo, Sí, sí. tardaron 6 años en pillarlo después de cargarse a un Pero montón aparte de que fue gente. súper famoso porque se metió Sí, prácticamente en política y era como un payaso que iba a muchas fiestas de políticos. Sí, es que era muy importante en la comunidad, era miembro importante del Partido Demócrata, hacía actuaciones infantiles de payaso, que eso es lo que da más miedo, porque es un payaso que da muchísimo miedo. Buscad fotos de payaso Pogo. De hecho, dicen que el maquillaje de la primera película de Joaquín Phoenix del Joker estaba un poco basado en este payaso, en el payaso Pogo. Es tremendo. Hay una película del 76 que se llama El payaso asesino, Claro. con John Candy. Sí. Bueno, estos sucesos y esta película sin duda influenciaron a Stephen King. Los payasos están muy presentes en muchísimas películas. A mí hay una que me encanta, que es una novela también que, mira, podríamos llevarla también. Fíjate, ahora soy yo el cultureta aquí. Venga, a ver. De Víctor Hugo, Ujú. que se llama El hombre que ríe. Sí. Hay una película del expresionismo alemán de 1929 o así, que es una especie De Joker. de Joker. Sí, es que de hecho los autores del Bob Kane, ¿no? El otro autor, no me acuerdo ahora mismo, dice que sacó el Joker de ahí. Y era un grupo de estos de cíngaros, o de gitanos que iba por las ciudades y secuestraban un poco a los niños. Y hubo un rey que nació un hijo de un duque, no sé qué historia, y lo mandó deformar. Entonces lo deformaban
cortándole la cara y le deformaron la sonrisa. Iba todo el rato sonriendo porque tenía la sonrisa fija. Y de ahí, de esa novela y de esa película, fue de donde nació el personaje del Joker. Y luego, bueno, el recurrir a payasos para hacer de personajes siniestros es muy común. Por ejemplo, La casa de los 1000 cadáveres, El capitán Spaulding, Balada triste de trompeta. Balada triste de trompeta. Terrifier también. Sí. Clowns, la película ochentera de los payasos que vienen del espacio asesino. Los payasos asesinos del espacio, buenísimas. Sí, de Terrifier, de hecho, es que hay una saga entera ahí, Claro. como 3, y luego El origen. Hay una... ¿Cómo era? Bueno, aparte, por supuesto, del Joker 1 y 2, reivindico la figura del Joker 2 frente a tanto hater y Muy tanto buena. a marioneta del algoritmo, tanto testosterónico que ¡ay, no sé el nombre en malla, con explosiones y mujeres en traje apretado! ¿No es una película de superhéroes? No es una película de superhéroes. Reivindico la figura de Joker 2. Había una película que me mató con Ana Belén. Oh, sí. Zampo y yo. Es que la dieron hace poco en la tele. Madre mía, qué dramón. Zampo y yo. Y sin pretenderlo, da mucho miedo ese payaso. Exacto. Como los payasos de la tele, que ya los comenté. Pues yo creo que hasta aquí nuestros hijos bastardos. ¿Alguno que nos hayamos dejado? Para eso están los comentarios, ¿no? Exacto. Normalmente aquí tenemos al invitado, las preguntamos por alguna... Bueno, hacemos algunas preguntas que nos recomienden algún libro, alguna peli. Como no está, yo me he traído alguna cosilla, no sé si tú... No le he avisado, así que yo me las he preparado y él muy no, bien. yo para quedar bien. Estupendo. Yo te he dicho una ya. Sí, El hombre que ríe de Víctor Hugo. muy bien. Esa me la apunto, que no la he visto. Es la novela, ¿no? Ya, bueno, no he visto la novela. No la has visto en la biblioteca, ¿no? Es que estaba pensando también en la película. Yo, mira, voy a recomendar un libro que leí hace poco de un escritor de Jaén que se llama José Ángel Parejo y es una novela Ad Exitum. ¿Eh? Tiene el nombre en latín, Ad Exitum. Y es una distopía que me pareció bastante interesante. Y voy a recomendar también un videojuego que se llama Inside, de la compañía Playdead, que además es una historia buenísima. No es un videojuego esto de mata-mata ni nada de eso. Es un juego que tenéis que jugar. Es muy cortito, además, en 2 o 3 horas os lo podéis pasar y es muy entretenido. Y yo voy a recomendar Payasos en la lavadora, Ese no lo conozco. de Alex de la Iglesia. Creo que es la única novela que tiene. Ah, que es novela. Sí, es novela también. Pues... Y es una gamberrada muy ideal de la Iglesia. De hecho, hay un momento dado que está el personaje que tiene síndrome de Diógenes, es un escritor frustrado, no sé qué, y la lía parda en la semana grande de Bilbao. Y en un momento dado dice, estoy haciendo mucho ruido, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, pero bueno, a mi vecino no le molestará, es un gordo que es director de cine, que nunca sale de casa. O sea, se ríe del mismo. Y es una macarrada. España necesita conocer tu opinión de mierda. La gente necesita que le des tu opinión de mierda. Cómo no, no podría faltar, la opinión de nuestros oyentes. Muchas gracias por invitarme a participar, en este programa tan necesario para la cultura y el cine. Y bueno, desde mi punto de vista, creo que como lector y seguidor un poco de Stephen King, yo me quedo con el libro de It. Me quedo con el libro porque estamos hablando de una novela de 1400 páginas, un señor ladrillo en toda regla, al que King dedicó más de 4 años de su vida a escribir, a terminar. Y la verdad es que coincido con la mayoría de la crítica, es una obra culmen en lo que es la biografía de Stephen King. Respecto a las pelis, pues yo soy un romántico y vengo de la época en la que se estrenó aquella primera peli, protagonizada por Tim Curry en el papel de Pennywise, y cuando veo ambas pelis me quedo indudablemente con la de Tim Curry, porque el papel que además hace, teniendo en cuenta los medios que por entonces había y sobre todo los medios tan fantásticos que hay ahora en la actualidad en el mundo del cine, en referencia a aspectos audiovisuales, de efectos especiales y demás, pues lógicamente distan una barbaridad para la época. Es una peli que ya en aquel entonces fue muy larga,
más de 3 horas de peli, 190 minutos o así. Y la nueva, pues también, pues enormemente larga. Respecto a la nueva, protagonizada genialmente por Bill Skarsgård, la verdad es que me quedo con la primera parte. Se dividió en 2 capítulos, si recordáis. El primer estreno, la primera parte, lo que es la parte infantil, la parte donde los niños son los protagonistas, pues a mí me encantó. La segunda parte para mí perdí mucho fuelle, se me hizo un poco larga de ver en el cine y demás, lo cual pues con la primera no me pasó. Y la sigo viendo y me sigue, no sé, me sigue molando más ese toque retro que tiene la primera peli realizada, creo que fue allá por el año 90 o por ahí anda. Respecto a las diferencias con el libro, pues la verdad es que son 2 versiones adaptadas muy fielmente a la novela. Sí que es verdad que en el libro, lógicamente, pues se ahonda mucho más en el trasfondo de los personajes, las descripciones de todo lo que tiene que ver con el entorno de Derry, de la ciudad, de esos juegos que hacían los niños, de por qué le vienen esos traumas de infancia, ese terror hacia Pennywise y no solo hacia Pennywise, esa guerra y lucha entre pandillas infantiles. Yo siempre destaco la parte de los chavales, la más atrayente de la novela, tanto de la novela como de las pelis. Y luego, pues, en la novela sí me acuerdo que Stephen King es mucho más crudo a la hora de escribir, de narrar hechos incluso que tienen que ver con la sexualidad. Creo que es mucho más salvaje y más fiel a lo que es el terror, la novela, que las pelis. Dicho esto, a mí me parecen 2 adaptaciones muy buenas. Y sobre todo, pues recalcar el hecho de que esa cabeza pensante que es la de Stephen King, que además yo sigo diciendo que cuando me leo una obra de Stephen King, me la estoy leyendo y digo, vaya gilipollez, y al final te la tragas, la devoras y te quedas con la sensación de haber leído el mejor libro de tu vida. Es lo que tiene un maestro del género, que al final pues son historias, pues la mayoría de ellas fantásticas, inverosímiles, relacionadas con el terror, con miedos personales y demás, pero que al final te atrapan y las convierten en tuya por todo ese ambiente, esas descripciones que tan fielmente realiza sobre la sociedad norteamericana. Y bueno, pues para mí es un escritor 10, un top, y cuando no lo tengamos es cuando realmente creo que apreciaremos la envergadura de la obra de este señor. Un abrazo, chicos, muchas gracias por invitarme a este espacio. Saludos, David y Carlos de Me Gustó Más el Libro. Es un placer teneros de vuelta y que estéis de nuevo a tope. Y bueno, en este caso voy a hablar de It, el libro del gran Stephen King, del prolífico Stephen King. Sin duda uno de sus mejores libros, que te atrapa, que te aterroriza, como no puede ser de otra manera, como consigue King en todo y cada uno de sus libros. Un libro de casi 1000 páginas que tuvo diversas adaptaciones, una en forma de miniserie en el 90, dirigida por Tommy Lee Wallace, que ya venía de hacer otro tipo de películas también de terror, y luego las más recientes dirigidas por Andy Muschietti. Y es verdad que en ambos casos tenían muy complicado adaptar una novela tan densa y tan difícil, con protagonistas jóvenes, adolescentes, y luego más tarde adultos. Y ambas, aunque están muy bien y son muy buenas adaptaciones, no puedo decir lo contrario, se quedan cortas en comparación con el libro, porque el libro es muy complejo, muy completo, y ambas adaptaciones omiten algunas de los puntos más importantes del libro, ya sea la tortuga o el final catastrófico que tiene el libro, ¿no? Que a mí me gustaba mucho y estaba esperando ver, sobre todo en la edición en la segunda edición, ¿no? La película de Andy Muschietti, porque sabía que por presupuesto en el 90 iba a ser muy difícil. Me quedé con la gana, no se pudo ver, así que nada. Siguen siendo dos grandes adaptaciones, pero el original, el libro, sigue siendo mejor. El empapelado del baño tenía un detestable dibujo de ranas sobre lirios de agua. Hacía bultos y ondulaba sobre el yeso desparejo de la pared. En algunos lugares tenía humedad, en otros se estaba desprendiendo. La bañera tenía manchas de óxido y el asiento del inodoro estaba rajado. Por encima del lavabo asomaba una bombilla completamente descubierta. Beverly creía recordar que en otros tiempos habían tenido allí un aplique, pero se había roto hacía algunos años sin ser reemplazado jamás. El suelo estaba cubierto por un linóleo que había perdido ya el dibujo, salvo un pequeño sector bajo el lavabo. No era una habitación muy alegre,
pero Beverly estaba tan habituada a ella que ya no reparaba en su aspecto. También el lavabo tenía manchas de agua. El desagüe era simplemente un círculo de unos 5 centímetros de diámetro con un tope en cruz de donde el cromado había desaparecido tiempo atrás. Había también una tapa de goma que colgaba de una cadena arrojada de cualquier manera sobre el grifo marcado F. El agujero del desagüe estaba muy oscuro. Al inclinarse hacia él, Beverly notó por primera vez un olor desagradable, como a pescado, que surgía del agujero. Arrugó la nariz asqueada. «¡Ayúdame!». Ahogó una exclamación. Había, sí, una voz. Beverly había pensado que podía ser un estremecimiento de las tuberías, o tal vez solo su imaginación. «¡Ayúdame, Beverly!». La invadieron oleadas alternadas de frío y calor. La voz del desagüe parecía la de un niño pequeño que apenas sabía hablar, y a pesar de tener la carne de gallina, su mente buscó una explicación racional. Aquella era una casa de apartamentos. Ellos vivían en la parte posterior de la planta baja. Tal vez hubiera en el edificio una criatura que se entretenía hablando dentro de la tubería. «¿Hay alguien ahí?», preguntó al desagüe del baño. De pronto se le ocurrió que, si su padre entraba en ese momento, la creería loca. No hubo respuesta del desagüe, pero ese olor desagradable pareció acentuarse. Le hizo pensar en las cañas de bambú de los Barrens y en el vertedero y el barro negro. En realidad no había niños pequeños en el edificio. Eso era lo curioso. «Todos queremos conocerte, Beverly». Se llevó la mano a la boca, con ojos dilatados del horror. Por un momento, solo por un momento, creyó haber visto algo que se movía allá abajo. Tuvo súbita conciencia que el pelo le caía sobre los hombros en 2 gruesos mechones, cerca, muy cerca del desagüe. Algún claro instinto la obligó a erguir la espalda para apartar de ahí su pelo. Y pasamos al cierre, que como no tenemos invitado, Carlos, ¿a ti te gustó más la película o el libro? En este caso, me gustó más el libro. Sí. Muchísimo más el libro. Yo, por supuesto, me gustó más el libro. Es difícil competir, ¿no? Siempre lo decimos. Pero creo que es un caso muy claro de un libro que va muchísimo más allá. Claro. Con esto terminamos. Muchas gracias si has escuchado hasta el final. Un abrazo enorme y, como siempre, salud, libertad y equilibrio en la suerte. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.